Capítulo 4. Estación de tren de Musutafu. La entrada a la escuela secundaria UA estaba vacía cuando salí de la estación. Los restos de la losa de metal habían sido retirados del marco, y en su lugar había aproximadamente 2 docenas de guardias estacionados a su alrededor. La procesión de estudiantes entró en un flujo ininterrumpido que era casi igual al del primer día, pero había una extraña tensión en el aire. No había visto a Eijiro, Tsuyu ni a nadie más de nuestra clase en el tren, o habían llegado antes de lo normal, o habían estado escondidos dentro de un carruaje separado. Había visto a la misma chica de tercer año con cabello índigo hablando con el chico alto y ansioso que siempre estaba parado en la esquina, y le interesaba ver que en realidad parecía mucho más capaz de existir cuando ella estaba presente. Mi red de nodos de arena se extendió por los pasillos mientras seguía la misma ruta hacia el salón de clases, y cuando abrí la puerta, descubrí que la mayor parte de la clase ya estaba presente. En particular, encontré a Kazuki parado cerca del fondo de la sala, asomándose por encima del escritorio de Soto en lo que era un claro intento de intimidación mientras toda la clase miraba. Soto parecía completamente indiferente a la presencia del otro chico, simplemente mirándolo sin expresión. ¿Qué diablos dijiste?, espetó Kazuki. Dije que no estoy interesado en pelear contigo, dijo Soto sin levantar la voz. Sería una completa pérdida de tiempo. Los ojos de Kazuki parpadearon cuando me acerqué, el movimiento atrajo su atención por solo un momento antes de que volviera a concentrarse completamente en el chico sentado frente a él. Tenya estaba parado cerca, con los brazos cruzados, mientras los miraba a los dos con una mirada de desaprobación, y había algo en la postura de sus hombros que me hizo pensar que ya había hecho un intento fallido de resolver la situación. No me menosprecies, mitad bastardo, amenazó Kazuki. Si piensas. Eso fue todo lo que llegó antes de que llegara el maestro, y Kazuki pareció mirar al hombre, apretó los dientes y luego regresó a su escritorio sin decir una palabra más. Pasé junto a él para tomar mi propio asiento, sin molestarme por el intento innecesario del chico de pasar a mi lado. Momo le dedicó una sonrisa forzada a modo de saludo, claramente afectada por la discusión que había tenido lugar a unos metros de ella. Todos siéntense, dijo Sota mientras se acercaba a su escritorio. Tenemos mucho que repasar hoy. Maestra, dijo Ochako, levantando la mano en el aire. La escuela descubrió quién rompió la puerta. Había demasiada gente presionada contra ella para ver quién era el responsable, y los culpables más probables llevaban capuchas, por lo que sus rostros estaban ocultos a las cámaras de seguridad, dijo Sota. Todos los periodistas han sido reprendidos por entrar a la escuela. Terrenos, pero ninguno de ellos poseía una peculiaridad capaz de dañar la puerta. Señor, hubo un rumor de que alguien se coló en la escuela, dijo Mina, hablando. Era uno de los reporteros. Varios de los periodistas lograron llegar al vestíbulo antes de que los rechazaran. Esa fue probablemente la fuente de los rumores, dijo Sota, frunciendo el ceño. ¿Hay alguna otra pregunta o podemos comenzar con el salón principal? Mina dejó escapar una risa nerviosa ante la atención y Sota esperó un momento más antes de aclararse la garganta. Usted realizará un ejercicio de entrenamiento poco después de que concluya el almuerzo. Los disfraces son obligatorios, así que asegúrate de regresar aquí para cambiarte lo antes posible, dijo Sota, estudiándolos. La ubicación está en el extremo este del campus, por lo que tomaremos un autobús hasta el lugar. Sota esbozó algunos puntos en la pizarra que detallaban lo que acababa de explicar antes de dejar caer la tiza nuevamente en la bandeja con estrépito. Matt, otro instructor y yo organizaremos y supervisaremos el ejercicio, dijo Sota. Se dividirán en grupos una vez que hayamos llegado y luego se les asignará un conjunto específico de tareas según el área que se les asigne. Momo levantó una mano, tal vez con valentía, dado que Sota acababa de reprenderlos por hacer preguntas, pero la maestra asintió en su dirección en una clara indicación para que hablara. Señor, dijo Momo, ¿qué tipo de entrenamiento será este? La atención se centrará en prepararlo para actuar en situaciones de socorro en casos de desastre, lo que significa que se trata esencialmente de entrenamiento de rescate en una variedad de entornos, dijo Sota. Algunos de ellos serán peligrosos o incluso inusuales, y es posible que se encuentre con simulacros de rescate. Incendios, inundaciones o cosas de naturaleza similar. ¿Entrenamiento de rescate?, dijo Denki, fingiendo preocupación. ¿Puede Bakugo hacer algo así sin volar un edificio? Kazuki gruñó. Eso no es justo, dijo Mina, ya riéndose. Fue Midoriya quien hizo todo el daño, ¿recuerdas? Izuku enterró su rostro entre sus brazos cruzados, intentando esconderse mientras la cabeza de Kazuki se giraba para localizar al chico en cuestión.
aparentemente furioso por la comparación entre la medida de sus daños individuales. Suficiente, dijo Sota, mirándolos. Asui, ¿cuál es tu pregunta? Probablemente soy eficaz en condiciones de inundación, pero ese no será el caso en caso de incendio forestal, dijo Tsuyu, hablando. ¿Las áreas que se nos asignarán tendrán eso en cuenta? Es una buena pregunta. Habrá momentos durante el transcurso de tu carrera en los que tendrás que lidiar con condiciones que serán difíciles o incluso intolerables, dijo Sota, asintiendo con la cabeza. Es importante que descubras exactamente que también puedes funcionar dentro de un entorno controlado, pero hoy solo tendrás tiempo suficiente para completar uno de ellos. Parecía una forma sensata y práctica de abordar algo que sin duda encontrarían durante sus futuras carreras. Solo quedaba por ver que también podían simular esas condiciones y si estaba lo suficientemente cerca de la realidad como para prepararnos para lidiar con la realidad. También puedes considerar esto como una prueba auxiliar de tus disfraces, así que presta atención a que también funcionan y comienza a tomar nota sobre las cosas que deseas cambiar sobre ellos, dijo Sota. Puedes comenzar a recortar cualquier cosa que te ralentice. Se interpone en el camino o no es tan útil como pensaba que podría haber sido. Cafetería, Musutafo. Sí, ella estaba extasiada, dije. Sospecho que terminará visitando todas las tiendas de Musutafo en un intento de encontrar algo que ponerse. Eso suena exactamente como mi madre, dijo Momo. Estoy segura de que encontraré una docena de vestidos nuevos en mi armario tan pronto como llegue a casa. Ella tiene tendencia a exagerar con este tipo de cosas. A mi tía le preocupaba el tiempo de viaje para llegar a tu casa, le dije. ¿Aún vives en Nagoya? Oh, no, debería haber dicho, dijo Momo. Han pasado unos 7 años desde que nos mudamos de allí, ahora vivimos en Hamamatsu. Eihiro colocó su bandeja al otro lado de la mesa, con los ojos todavía fijos en la cola de estudiantes que esperaban para recoger sus propias comidas. Oye, ahí es donde vivo, dijo Eihiro, uniéndose a la conversación. ¿También estás en el barrio de Nakaku? De hecho, vivimos en el barrio de Amakita, dijo Momo. Debe ser agradable vivir justo en el medio de la ciudad. Es muy fácil llegar a todo, coincidió Eihiro. Tenemos este gran castillo allí. Mina dejó su bandeja en la mesa al lado del niño y agarró 2 ramas de apio de encima, levantándolas para sostenerlas contra su frente. He llegado, declaró Mina. Guau. Jaja. Jaja. Miré lo que podría haber sido la peor impresión de Omar que jamás había visto y me pregunté cuál era su motivación para revelar algo tan trágico en un entorno público. Hola, Mina, dijo Momo con una risita. El apio realmente lo combina todo. De ninguna manera, dijo Eihiro, riéndose abiertamente. Eso fue terrible. ¿Cómo sí?, se quejó Mina. Tsuyu llegó a la mesa un momento después, y después de pensarlo un momento, se deslizó en el asiento junto a Momo. Mina le dio un golpe amenazador a Eihiro con uno de los palitos de apio, pero el chico simplemente se rió. Ahora que el consejo está reunido, dijo Mina, tomando asiento. ¿Qué vamos a hacer realmente en Tokio? Ese peluquero es uno de los lugares a los que vamos, dijo Eihiro. Hice una cita, pero dijeron que también hacen visitas sin cita previa. Podríamos visitar el Museo Nacional de Tokio, dijo Momo con interés. He estado allí varias veces, la Biblioteca Metropolitana también es maravillosa. Eso provocó un montón de respuestas y algunas burlas de Mina acerca de ser un alma vieja atrapada en un cuerpo más joven, antes de que comenzaran a sondear a todos en busca de sugerencias. Escuché las respuestas individuales, tomando nota del tipo de experiencia que parecía interesar más a cada uno de ellos. Mina y Eihiro parecían compartir un interés en las salas recreativas, la cultura pop y los avances de la moda callejera. Tsuyu parecía más alineada con el aire libre y sus sugerencias giraban en torno a parques, jardines, recorridos a pie y el zoológico. Casi todas las ideas parecieron sorprender a Momo hasta cierto punto, y me pregunté si era una diferencia en la educación ambiental o de clase la responsable de ello. Hisoka, dijo Momo, ¿hay algún lugar al que te gustaría ir? Realmente no había nada en Tokio que quisiera ver, ni parecía haber una diferencia particular al emprender exactamente esas mismas experiencias en Musutafu que justificarían el cambio de escenario. La ventaja de un viaje exitoso sin supervisión era lo que quería de esto, y era algo que ya había desbloqueado. Todos en la mesa me miraban ahora, esperando una respuesta, y vi como Momo tomaba un sorbo de su botella de agua. Kabukichi, dije. Momo se atragantó con el agua y se inclinó hacia adelante mientras la derramaba sobre la mesa y su regazo.
Tsuyu dejó escapar un rugido de alarma ante la palabra o por quedar atrapado en el fuego cruzado. La verdadera respuesta se perdió entre el desorden de ruido que el comentario había generado. Amigo, se rió Eijiro, la has matado. Yao lloroso. Gritó Mina, inclinándose completamente sobre la mesa para agarrarla por los hombros. No mueras, tienes mucho por qué vivir. Momo trató de defenderse de la preocupación de la niña con una mano mientras sostenía su botella de agua a una distancia cautelosa para evitar derramar más, pero parecía que no podía dejar de toser lo suficiente como para recuperar su capacidad de hablar. Lo siento, Momo, eso fue solo una broma, dije, agachando la cabeza a modo de disculpa. Me gustaría ver la vista de la ciudad desde lo alto del Sky Tree, he oído que es bastante hermosa. Momo, dijo Tsuyu, ¿estás bien? Noté con interés que Tsuyu ya estaba usando su nombre de pila y me pregunté si estaba reflejando mi propio intento de agilizar el proceso de construcción de amistad. Estoy bien ahora, gracias, dijo Momo, nerviosa. Ha sido, si me sacudes más, realmente podría morir. Ella está viva, gritó Mina. El Sky Tree es increíble, dijo Eijiro, observando el caos que se desvanecía con visible diversión. He estado allí 2 veces, el último piso es algo increíble. Acabamos de presenciar un intento de asesinato a plena luz del día, señaló Tsuyu, esta escuela es más peligrosa de lo que había supuesto al principio. Le di un mordisco deliberado a mi manzana para evitar tener que responder a la acusación, pero me encontré sonriendo sin saber realmente por qué. Así que los que parecían los más populares eran Akihabara, el Sky Tree, ese café para gatos y los jardines Rikugien, dijo Eijiro, tachándolos todos con la mano. Eso es suficiente para ocupar un par de horas, ¿qué piensan ustedes? Creo que suena encantador, dijo Momo, tosiendo por última vez en su mano. Nunca antes había estado en un café para gatos. Va a ser genial, insiste Mina, los gatos siempre son muy amigables, simplemente te abrazan y todo. Oye, Hisoka, dijo Eijiro con un susurro escénico. ¿Crees que también se pondrán así en un Mad Café? Eso causó un alboroto entre las chicas y Eijiro se vio obligado a cubrirse la cabeza mientras Mina le daba otro golpe con la rama de apio ahora a medio comer. Había tanta risa y brillo a mi alrededor que casi no podía entender cómo podría haber encontrado un lugar dentro de él, pero a pesar de toda su vitalidad, le faltaba algo fundamental. En algún lugar del mundo había una chica de cabello castaño, ojos brillantes y un resplandor que atormentaba mis sueños, y aquí, a mi lado, había un solo asiento vacío. Escuela secundaria de la UA, Musutafu. Tenia lideró la tarea de organizar todo el 1A en una fila directamente al lado del autobús que nos llevaría al lugar de nuestro próximo ejercicio práctico y, durante todo el proceso, el hombre mayor le sonrió, sentado en el asiento del conductor. Vamos a llenar los asientos de manera ordenada, dijo Tenia, cada uno de nosotros deberíamos alinearnos de acuerdo con el número de nuestra clase. Ninguno de los otros presidentes de clase que había presenciado en mi limitado grupo de escuelas públicas había mostrado antes tanto interés. No había ningún inconveniente inmediato en seguir sus instrucciones, y si ya estábamos bajo observación de los instructores, entonces solo serviría para mejorar su opinión sobre nosotros. Ya había determinado que no había instructores físicamente presentes, una combinación de buscar en el área con mi arena y también tener en cuenta el hecho de que Sota nos había dicho que se reuniría con nosotros en el lugar. Pero había cámaras por toda la escuela, así que no era beneficioso asumir que todavía no estábamos bajo observación. El conductor del autobús parecía estar prestándonos mucha atención, por lo que bien podría haber estado informando sobre nuestra conducta, lo que significaba que mostrar la capacidad de seguir una cadena de mando flexible sin supervisión era algo que valía la pena considerar. Desafortunadamente para Tenia, el diseño del autobús no era estándar y no había tenido en cuenta el hecho de que todos se habían movido inmediatamente para seleccionar sus asientos preferidos una vez que habían entrado al autobús. Me senté a 4 filas de la parte trasera del autobús en el segmento al borde de los bancos rotados. Maldita sea, logró decir Tenia, después de todo, era este tipo de autobús. ¿Todo eso por nada, dijo Mina, riéndose del esfuerzo desperdiciado. Está bien, no es como si pudieras haberlo sabido. Mina le dio al niño algunos golpes rápidos entre sus omóplatos como para devolverle algo de vida, y Tenia arañó su espalda en un intento de borrar el dolor de los golpes inesperados. Kyoka pasó junto a ellos dos, luciendo como si estuviera tratando de evitar mirar cerca del único asiento que quedaba en el autobús, pero una vez que quedó claro que no tenía opciones, se hundió en el que estaba directamente al lado de Kazuki, mirando claramente. Incómoda,
Su situación pareció empeorar cuando se giró hacia adelante y descubrió que yo estaba sentado casi directamente frente a ella. Odio los autobuses, murmuró Kyoka. La observé mientras se ponía los auriculares en las orejas en un intento de borrar el mundo que la rodeaba y luego, cuando no parecía que la cobertura fuera lo suficientemente completa, también cerró los ojos. El autobús cobró vida con estrépito antes de tomar con cuidado la carretera que los llevaría a través del campus. ¿Cómo crees que será este entrenamiento de rescate?, dijo Rikido, desde cerca del frente del autobús. Me tiene un poco emocionado. Tal vez sea como el último ejercicio, dijo Mina, retomando la pregunta. Excepto que en lugar de luchar contra el otro equipo, ¿tenemos que salvarlos? Eso suena divertido, dijo Rikido, impresionado. Oye, Koji, hagamos equipo de nuevo. Sí, logró decir Koji, eso suena bien. No creo que todo vaya a ser igual que la última vez, dijo Mina, mirando al par de chicos. Vamos a salvarte muchísimo sin importar cuánto lo odies, ¿verdad, Aoyama? Sí, dijo Yuga, luego de un momento. Eso es correcto. Dijo Rikido, sonando un poco confundido. ¿Por qué nuestro rescate suena tan violento? Solo estás escuchando cosas, dijo Mina, haciendo crujir sus nudillos. Entiendo. Koji dejó escapar una risa débil y luego se hundió en su asiento mientras Mina mantenía una monstruosa cantidad de contacto visual con el chico alto. Tsuyu dejó escapar un gruñido en su garganta y luego habló para dirigirse al chico sentado al otro lado del pasillo. Pido disculpas si esto es abrupto, pero generalmente me gusta decir lo que tengo en mente, dijo Tsuyu. Izuku, ¿eres consciente de que tu peculiaridad tiene un gran parecido con All Might? Izuku parecía genuinamente horrorizado ante las palabras y pareció tomarle mucho tiempo para volver a transformar sus rasgos en lo que era la fachada más obvia que jamás había visto. La pregunta y la reacción atrajeron toda mi atención, ya que la respuesta fue completamente desproporcionada con respecto a la mundanidad del mensaje real. Por todo lo que había visto y oído, estaba muy claro que Izuku Midoriya tenía el mayor respeto por el hombre, había admitido abiertamente haber modelado su disfraz según el hombre. Cualquier comparación hecha que lo pusiera al lado de All Might debería haber resultado en una reacción favorable, felicidad, orgullo y asombro, o, dado lo tímido que podía ser el niño a veces, vergüenza por la atención. ¿Por qué, entonces, la respuesta a una conexión tan básica entre ambos resultaría en terror? Yo, no creo que sean muy parecidos, logró decir Izuku, en absoluto. Tsuyu miró al chico con visible confusión, sin duda notando lo poco natural que parecía la reacción, pero antes de que pudiera hablar, Eijiro dejó escapar un zumbido. Quiero decir, ambas son peculiaridades de la fuerza, dijo Eijiro, sin embargo, All Might no se lastima cuando usa la suya, por lo que son claramente diferentes. Izuku parecía como si acabara de salvarse de la horca o de un grave error. Algo estaba pasando aquí, algo entre Izuku Midoriya y All Might. Hubo algo en las palabras de Eijiro que también me llamó la atención. All Might ni siquiera podía mantener su propio don sin algún tipo de tensión. ¿Era posible que All Might, de hecho, se lastimara con su propio don? ¿Qué pasaría si el uso constante de su peculiaridad hubiera causado daño interno de la misma manera que ocurrió cuando Izuku destruyó sus propios brazos? Había sido testigo de varios intercambios entre Izuku y All Might durante los últimos 3 días, suficientes para establecer que podrían haberse conocido antes de venir a la escuela secundaria de la UA como estudiante e instructor, respectivamente. ¿Izuku también estaba consciente del declive de All Might? El terror en el rostro del chico provenía de un silencioso reconocimiento de la clara simetría que existía entre sus peculiaridades. ¿Estaba Izuku, en este momento, luchando con el conocimiento de que algún día podría terminar en el mismo estado de decadencia física que All Might? De cualquier manera, ese tipo de aumento simple es bastante asombroso, dijo Anta, puedes hacer muchas cosas con una peculiaridad tan sencilla como esa. Rikido sonrió ante las palabras y luego hizo un gran espectáculo al lanzar algunas poses icónicas que le permitieron mostrar sus músculos ante la clase. Eijiro se rió ante el espectáculo antes de levantar su propio brazo y realizar su don, su carne se puso rígida y su bíceps se hinchó debajo de la piel pétrea con una definición clara. En realidad estoy celoso, dijo Eijiro, con buen humor. Mi endurecimiento funciona bien en una pelea, pero es una peculiaridad muy aburrida, ¿sabes? El autodesprecio pareció sacar a Izuku de su pánico silencioso, y el chico habló para abordar el comentario. No creo que tu peculiaridad sea aburrida, Kirishima, dijo Izuku, es una peculiaridad increíble para un héroe. Eijiro le dedicó una sonrisa al otro chico ante las palabras, pero Yuga habló antes de que pudiera responder.
Eso no es todo lo que necesitas para convertirte en un héroe famoso, dijo Yuga, también debes preocuparte por tu popularidad y cuánto atraerás al público si deseas ascender en el ranking. Ese solo era el caso si combinabas los objetivos de ser un héroe con el ascenso en la clasificación, pero esos dos objetivos no eran mutuamente excluyentes. Podrías ser un héroe y no poner un solo pie ante la vista del público, siempre que tuvieras la educación y la licencia para apoyarlo. Aiza Basota era una expresión clara de un héroe que evitaba la carrera por la popularidad, no del todo, ciertamente, porque en realidad estaba en el ranking, pero lo suficiente como para ser un buen caso de prueba para que esto fuera posible. En mi caso, mi láser de ombligo es a la vez fuerte y espectacular, declaró Yuga con confianza. Es la receta perfecta para convertirse en un héroe popular. Siempre y cuando no te explotes el estómago primero, alardeó Mina. Yuga agitó su mano hacia ella como para descartar el comentario por completo. Si quieres hablar de fuerte y espectacular, dijo Eijiro, juntando sus dedos aún endurecidos. Eso prácticamente describe a Bakugo y Todoroki, ¿no? Kazuki gruñó ante su repentina inclusión en la conversación, pero Soto ni siquiera se movió, contento de mirar por la ventana sin participar en absoluto. Me cuesta creer que Bakugo sea popular, dijo Tsuyu, parece muy desquiciado. Izuku se atragantó con su propia saliva ante las palabras, su experiencia con el chico en cuestión probablemente lo alertó sobre la tormenta que se avecinaba que el comentario probablemente provocaría. ¿Qué diablos acabas de decir, cara de rana? Kazuki siseó, vas a tener problemas para rescatar a alguien después de que te haga pedazos. Ver. Dijo Tsuyu. Vamos, muchachos, recién empezamos a llevarnos bien, dijo Denki, no arrastremos al tipo con esa personalidad de mierda a esto. Tú también debes querer morir, espetó Kazuki. Qué conversación más vulgar, dijo Momo con disgusto. Por favor, dejen de intentar enfurecerse unos a otros. Tenia pareció recuperar su fuerza de voluntad anterior ante las palabras, el niño levantándose de las cenizas de su derrota como un fénix. Yao Yorozu tiene razón, declaró Tenia. Debemos comportarnos con dignidad acorde a nuestra condición de estudiantes del primer ministro. Estamos aquí, muchos, dijo el conductor del autobús, estén atentos ahora, te espera un día largo. El autobús se detuvo frente a uno de los edificios más grandes de todo el campus y uno cuyo propósito me había preguntado después de ver el techo abovedado el primer día. Era una cosa monstruosamente grande, y no pude evitar pensar que la pura masa de todo ese metal y concreto desafiaba de alguna manera las leyes de la física. Como no se había derrumbado bajo su propio peso era algo que estaba mucho más allá de mi comprensión. Capacidad de saber. Eraserhead estaba presente, vestido con un traje completo, de pie junto a un héroe que solo podría haber sido 13. Detrás de ellos se alzaba una puerta imponente, bien cerrada y que oscurecía todo lo que había más allá de la entrada. Buenos días, estudiantes, dijo 13, el modulador en pleno efecto para oscurecer la voz del propietario. Bienvenidos al conjunto de simulación imprevista, o simplemente a la USJ para abreviar. Como si fuera una señal, las enormes puertas se abrieron hacia adentro sin una causa visible, y 13 aplaudieron con sus manos enguantadas. El par de héroes se giró, indicándonos que lo siguiéramos y, como grupo, atravesamos la entrada. Muchos miembros del personal de la escuela secundaria de la UA y muchos artesanos de fuera de ella se han unido para crear esta instalación, dijo Cetín. Su objetivo es simular la mayor cantidad posible de escenarios de desastre que puedan enfrentar en sus carreras y ayudar a prepararse. Por las condiciones que enfrentarás. La plataforma en la entrada era uno de los puntos más altos dentro del edificio, brindando una vista casi sin obstáculos de toda el área, con solo los edificios, las montañas y los árboles brindando cobertura. Se veía un lago, su presencia dentro del edificio era de alguna manera la cosa menos extraña que estaba presente, al menos en contraste con el fuego controlado y en curso que parecía estar ardiendo en una de las manzanas simuladas de la ciudad. Podía sentir una inmensa cantidad de arena hacia el noreste, a cientos de pies de profundidad y extendida a lo largo de una sección masiva del terreno. Extendí la mano hacia ella y mi atención se expandió hacia afuera rápidamente mientras me deslizaba por la zona desértica simulada. Había decenas de maniquíes esparcidos por las dunas, cada uno en distintos estados de deshidratación, como lo mostraba la sábana laminada prendida a sus pechos y con ella encontré algún fragmento de comprensión sobre las tareas que nos tocarían realizar. Se suponía que Omad se reuniría con nosotros aquí, dijo Eraserhead, con los ojos fijos en su teléfono. 13. Revisa tu correo electrónico para ver si te ha enviado algo. Por lo que he oído,
parecía haberse cansado esta mañana, simplemente parece que no puede evitar distraerse con delincuentes durante el viaje matutino. 13 dijo, no tengo mensajes nuevos, pero estoy seguro de que se unirá a nosotros tan pronto como sea posible hacerlo. Estudié a los dos maestros mientras hablaban abiertamente sobre el hombre, incapaz de discernir si la referencia a que se cansaba era una indicación verdadera de que sabían sobre su salud deteriorada o simplemente una repetición de una excusa que el propio Omar podría haber dado. Miró a Izuku y lo encontró retorciéndose las manos, visiblemente nervioso por la conversación. Cuanta más atención le prestaba, más empezaba a creer que él realmente era consciente de la situación. «Qué molesto», dijo Eraseread. «Bien, no tiene sentido esperarlo, empecemos con esto». 13 asintió pesadamente ante la decisión antes de volverse hacia nosotros. «Antes de comenzar, hay algo que me gustaría discutir con todos ustedes con respecto a sus peculiaridades», dijo 13, «algunos de ustedes tendrán dudas. ¿Cómo se supone que voy a rescatar a alguien con una peculiaridad como la mía?» Denki lanzó una mirada tímida en dirección a Kazuki, sin duda recordando las palabras que se habían intercambiado durante el viaje hasta aquí. La mano de 13 se levantó en el aire antes de que una masa negra en espiral apareciera sobre ella, aspirando el aire circundante con una fuerza visible y violenta. Había una presión física tirando de mi cuerpo ahora, y Ochako realmente dio un paso adelante, sin prepararse para el cambio repentino. «Mi peculiaridad se llama agujero negro, y estoy seguro de que la razón es bastante obvia», dijo 13, «atraerá y luego destrozará cualquier cosa, y no debería tener que decirte con qué facilidad podría usarse como arma contra otra persona». Levanté mi propia mano para estudiar mi palma antes de permitir que la punta de mi dedo se disolviera. La brizna de arena fue arrancada en un instante antes de desaparecer en la masa de oscuridad. Mi conexión con la arena duró exactamente 6 segundos antes de que se cortara, y no pude determinar si fue destruida o si de alguna manera había viajado fuera de mi alcance. Algunos podrían decir que el propósito principal de un poder como el mío es matar, dijo 13, permitiendo que el efecto se disipara. Sin embargo, si buscaras información sobre mí, ¿qué crees que encontrarías? Izuku levantó la mano y luego, una vez reconocido, habló. Has salvado a personas en todo el mundo y eres famoso por encabezar operaciones de recuperación de desastres, dijo Izuku con entusiasmo. Rara vez te involucras en situaciones de combate, pero cuando lo haces, siempre terminas súper rápido, eres totalmente increíble. Un resumen preciso, aunque algo halagador, gracias, dijo 13, aparentemente divertido. Estudiantes, hay una razón por la que las peculiaridades están tan restringidas como lo están, pero incluso con todas las reglas, no es un sistema perfecto. 13 dejó escapar un zumbido modulado. Algunos han argumentado que estas restricciones son demasiado grandes, mientras que otros argumentan que son muy pequeñas, pero independientemente de qué lado del problema se encuentre, una cosa es segura, dijo Cetín, solo se necesita un único error de cálculo o un instante de pérdida de control para que la gente muera, por lo que es importante una instrucción cuidadosa. Las palabras hicieron eco en gran medida de lo que Marcus me había dicho después del incidente de la escuela secundaria de Pasana. Indiscutiblemente, el propósito de mi peculiaridad es la destrucción, pero con entrenamiento, cuidado y determinación, lo he adaptado para que sirva a un propósito nuevo y mucho mayor, dijo 13 con voz firme. Si en este momento tienes la más mínima preocupación sobre cómo superar este mismo obstáculo, debes saber que te ayudaremos a hacer lo mismo. 13 asintió pesadamente, esta vez a Eraseread, una señal clara de que el discurso había terminado, y Tenia comenzó a aplaudir casi de inmediato. El resto de la clase siguió su ejemplo, y me pregunté qué parte de la capacidad de oratoria de 13 se producía de forma natural y cuánto se había perfeccionado al tomar el mando en esos mismos escenarios de desastre de los que Izuku había hablado. Ella es tan increíble, dijo Ochako, impresionado. Yo también quiero usar un traje espacial. Cabeza hueca, murmuró Kazuki. Muy bien, ahora que hemos terminado con las cosas preliminares, es hora de pasar a la siguiente parte, dijo Eraseread, quiero que empieces. La cabeza del héroe se giró hacia un lado, reaccionando al sonido distante que resonó en las escaleras frente a nosotros, y vi como un agujero negro arremolinado aparecía en el medio del patio de abajo. Por un momento, pensé que era algún tipo de activación remota de la peculiaridad de 13, pero en lugar de atraer los objetos circundantes, una mano presionó hacia adelante desde el centro, agarrando el borde. El agujero en el mundo pareció reaccionar al tacto, extendiéndose hacia afuera y dividiendo rápidamente el patio. En cuestión de segundos, la gente comenzó a salir de la oscuridad, con una niebla púrpura adherida a su piel.
Docenas de personas emergieron frente a lo que ahora era obvio como una especie de portal antes de que la siguiente fila comenzara a emerger directamente detrás de ellos. Cada uno de ellos vestía disfraces, armaduras y la gran mayoría portaba algún tipo de arma. Espadas, hachas, guadañas, lanzas, cuchillos y armas aún más exóticas estaban representadas en todo el grupo. Los números aumentaron a medida que siguieron más filas, y una vez que el portal finalmente se disipó, un intento aproximado de multiplicar la fila por la columna me dio un número aproximado de 140 personas. Supongo que esto es como el examen de ingreso, dijo Hiro. Simplemente, personas en lugar de robots. Era completamente contrario a los objetivos declarados del ejercicio, y si recibiéramos voluntarios para desempeñar el papel de las personas que necesitaban ser salvadas, no se habrían colocado maniquíes cuidadosamente preparados en las diferentes zonas. Esto ya no era un ejercicio de entrenamiento, fue una invasión. Nadie se mueve, espetó Eraseread, estos son verdaderos villanos. Había más autoridad contenida en su voz en este momento de la que jamás había escuchado de ese hombre, ya no era la voz de un instructor, este era un héroe que tomaba el mando de una situación peligrosa. La risa nerviosa que se había apoderado del grupo al ver al ejército se disipó con esas pocas palabras y la tensión en el aire alcanzó un punto de ruptura. La destrucción de la puerta fue obra de ellos, dijo Eraseread. Es obvio ahora, maldita sea. Ingresé la información y traté de discernir cómo había llegado allí. Presentarse en la USJ en cualquier otro momento habría resultado en que llegaran a un edificio vacío sin nadie presente. Este ejército de villanos había llegado al lugar exacto en el momento exacto en que nuestra clase entró. ¿Cómo pudieron haber recopilado esa información? No habíamos sido conscientes de la ubicación o los detalles de esta lección hasta esta mañana. Si nuestro horario de clases estuviera almacenado en una computadora o anotado en algún lugar, habría necesitado obtener acceso a cualquier habitación en la que estuvieran. El acceso a la escuela requería lidiar con las características de seguridad que impedían exactamente eso, lo que, a su vez, significaba que había necesitado un método para evitarlo. Ergo, la persona responsable de destruir la puerta se había infiltrado en el edificio y encontró el horario. ¿Estos son verdaderos villanos? Se las arregló Hiro. 140 personas, villanos, criminales y matones, habrían necesitado una inmensa cantidad de organización para reunirse en un bloque singular y cohesivo. Más allá de eso, este nivel de cooperación entre villanos era completamente inaudito, y la magnitud de intentar conseguir que tantos villanos trabajaran juntos era absurda. Esto debe haber tomado semanas o meses para prepararse, ¿y con qué propósito habrían hecho todo ese esfuerzo? Pensé, comenzó Momo, ¿qué pasó con los sensores de intruso? Reciben mantenimiento semanalmente y la revisión más reciente fue hace 3 días, dijo Cetín, deberían estar completamente funcionales. De todos los objetivos que este tipo de fuerza podría haber perseguido, centros comerciales, bancos, edificios políticos, habían decidido atacar un edificio aislado dentro de una escuela de héroes. No podrían haber estado aquí para matar a 20 estudiantes de primer año, simplemente hubo demasiado esfuerzo involucrado en organizar esto para que el objetivo fuera algo así. No estábamos entrenados, no habíamos tenido tiempo de labrarnos reputaciones ni causar verdaderos revuelo en el mundo. Era una cantidad desproporcionada de preparación para un objetivo tan poco importante, pero se suponía que había alguien más aquí, ¿no? Con tantos villanos, debe haber alguien entre ellos con una peculiaridad que podría desactivarlo, dijo Soto, un área aislada separada del campus principal. Durante un momento en el que se supone que nuestra clase debería estar aquí, esto es una sorpresa. Atacar con un objetivo específico en mente. Están detrás de All Might, dije, hablando. Se suponía que debía estar aquí, por eso trajeron tanta gente. Sí, dijo Eraseread con voz fría. Están detrás de All Might. Las vendas que rodeaban su cuello comenzaron a desenrollarse, manipuladas por algún mecanismo invisible, y dio un paso hacia las escaleras sin temor a la enorme multitud que esperaba debajo. 13. Iniciar la evacuación y encontrar un método para contactar al resto de la escuela. Con este nivel de preparación, tendrán algo preparado para contrarrestar los sensores, dijo Eraseread. Kaminari, usa tus auriculares de radio para ver si puedes llegar a la oficina principal, es posible que lo hayan pasado por alto. Kaminari pareció dudar por un momento, lo repentino de la solicitud le tomó un momento para interpretarlo, pero pronto, tenía su mano presionada contra el dispositivo. Señor, incluso si borra sus peculiaridades, con tantos villanos, logró decir Izuku. Podemos ayudar a dividirlos en grupos más pequeños. Permítanme ser muy claro, dijo Eraseread,
Ustedes no están entrenados para esto y ninguno de ustedes peleará contra nadie. Señor, dijo Izuku, visiblemente conmocionado. ¿Realmente vas a luchar contra todos ellos tú solo? Erasere admiró hacia atrás por encima del hombro por un momento, pero en lugar de otra reprimenda, el hombre simplemente les dedicó una pequeña y cansada sonrisa. No puedes ser un héroe con un solo truco, Midoriya, dijo Erasere en respuesta. Te lo dejo a ti, 13, sácalos de aquí. Erasere se lanzó hacia adelante desde un punto muerto para saltar al aire libre en un arco descendente calculado antes de encontrar apoyo en la barandilla que bordeaba el borde del enorme conjunto de escaleras. Aterrizó sin un solo momento de alteración del equilibrio y luego continuó hacia abajo mientras se movía a toda velocidad. Bajó al patio en una docena de segundos, acercándose al inmenso grupo de villanos de frente y sin frenar ni un ápice. Algunos de los villanos al frente del grupo se detuvieron en seco, su lenta marcha hacia adelante vaciló ante la confianza inquebrantable del hombre. El hombre era mucho más rápido de lo que hubiera esperado de alguien que no poseía ningún tipo de aumento físico, pero solo había dos resultados para lo que vendría a continuación: o Erasere poseía la habilidad de luchar contra todos ellos a la vez, o estaba participando deliberadamente en una batalla perdida para darnos el tiempo necesario para evacuar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al verlo. No había habido ninguna vacilación, ningún segundo pensamiento, ningún momento de duda. Simplemente había tomado la decisión de sacrificarse para ganarnos una cantidad desconocida de tiempo. Me preguntaba si eso era lo que realmente significaba convertirse en un héroe. Sígueme, nos vamos de inmediato, dijo 13, regresando hacia la entrada. No te entretengas. Dejé una serie de nodos de arena en las escaleras para observar la batalla en curso, queriendo mantener algún tipo de vigilancia sobre la situación. Erasere ya estaba en medio de la multitud, pero a pesar de penetrar profundamente en la masa de personas, no lo habían tocado ni una sola vez. El hombre era una mancha de movimiento hipereficiente, sin golpes fallidos, errores o tropiezos. Todo lo que golpeó fue golpeado, y todos los que fueron golpeados retrocedieron o cayeron bajo la fuerza del golpe. Midoriya, espetó Tenya, date prisa. Izuku no había tenido el beneficio de separar una parte de su conciencia y dejarla atrás para mirar, por lo que el chico había tardado en irse. Fue con una visible resistencia que en realidad se giró para unirse al grupo, con los puños cerrados a los costados y dolorido por lo que estaba sucediendo. Llegamos a la mitad del camino antes de que una masa de oscuridad apareciera delante de nosotros. El polvo de niebla púrpura dejaba claro que el usuario del portal había decidido interferir con nuestra evacuación. Envié 2 corrientes de arena a cada lado del camino, pasando por encima de la barandilla antes de lanzarme hacia la puerta, con la intención de forzarla a abrirse antes de que llegáramos. Una masa de oscuridad se formó frente al portal en el contorno aproximado de una persona. Me temo que no puedo dejarte ir, dijo la figura. Los detalles se hicieron más nítidos a medida que la forma se comprimía, y pronto, había una masa ondulante de humo negro y púrpura frente a nosotros, un par de agudos ojos amarillos colocados en el lugar donde debería haber estado su rostro. 3 extendió una mano hacia un lado, una clara instrucción no verbal para que todos se detuvieran. Gracias, somos la Liga de Villanos, y es un placer conocerlos a todos. El hombre dijo, puede que sea presuntuoso de nuestra parte, pero nos hemos invitado a su encantadora escuela. La arena comenzó a extenderse debajo de mis pies. Una nube de partículas informes se posicionó alrededor de cada miembro de nuestra clase en preparación para el inevitable ataque al que el hombre debía haber estado abriéndose camino. Parte de esa arena pasó a través del portal que aún se alzaba detrás de la figura y sentí que reaparecía muy abajo, en el patio. ¿Por qué estás aquí, villano? 13 preguntó. Nuestro objetivo aquí es simple, dijo el hombre, manteniendo su actitud perfecta. Nuestro objetivo es garantizar que All Might, el querido símbolo de la paz, dé su último aliento. Esto es una locura, dijo Momo, horrorizada. Realmente están aquí para matar a All Might. Creo que se suponía que él estaría aquí a esta hora, así que imagino que ha habido algún tipo de cambio en el horario, dijo el hombre, deteniéndose a esperar una respuesta que no llegó. ¿Sin respuesta? Bueno, supongo que no es ni aquí ni allá, este es simplemente mi papel en la obra. La figura comenzó a levantar los brazos y yo me preparé, esperando permiso para realizar algún tipo de acción. Kazuki y Eijiro se lanzaron hacia adelante sin previo aviso, moviéndose exactamente al mismo tiempo como si lo hubieran planeado de antemano. Pasaron junto a 13 justo cuando la heroína había levantado su propia mano preparándose para atacar y se vio obligada a abortar para evitar el fuego amigo. «Muere», gritó Kazuki.
Los dos niños golpearon la figura al mismo tiempo y una ola de fuerza surgió del impacto, la explosión envió humo, fuego y polvo dispersándose en el aire a su alrededor. La repentina niebla de guerra hizo imposible ver el resultado del ataque. Deberías haber considerado que podríamos contraatacar, dijo Eijiro, todavía perdido en el humo. Vas hacia abajo. Oh, esto es muy peligroso, dijo el hombre, sonando nervioso. No debo tener tanta confianza, ni siquiera si solo sois estudiantes. El humo fue arrancado por un látigo de viento desplazado, y la figura quedó revelada, con la cabeza destruida, pero el soporte de metal que había estado dentro del humo permaneció intacto. Un momento después, las sombras volvieron a aparecer para regenerar la cabeza, y el daño desapareció. La tarea que me han asignado es clara, dijo el hombre antes de que su cuerpo explotara. Os dispersaré y luego os torturaré a todos hasta la muerte. Aléjate, gritó 13. La mano de 13 permaneció extendida, lista para atacar pero incapaz de hacerlo debido a lo cerca que se habían colocado Kazuki y Eijiro del objetivo. La masa de sombra surgió a ambos lados, buscando rodear a toda la clase a la vez. Mi arena explotó hacia arriba entre todas y cada una de las personas, multiplicándose a partir de nubes dispersas en un torrente masivo que buscaba bloquear la sombra, pero ya era demasiado tarde, ya que más de la mitad del grupo quedó atrapado dentro de la cúpula de oscuridad que ahora giraba. Por un momento, hubo múltiples perspectivas cambiantes que pude ver desde 7 puntos diferentes dentro de la USJ. La conexión con mi arena se mantuvo fuerte a través de los portales vinculados. En lo alto del aire, sobre todas las diferentes zonas del edificio, y debajo de cada una, un grupo de villanos esperando recibirlos. La arena se elevó hacia abajo, persiguiendo a mis compañeros de clase mientras caían del aire, acumulándose debajo de ellos para crear una plataforma para frenar su caída. Perdí contacto con todos ellos a la vez y la conexión se cortó cuando los portales desaparecieron. No. 13 lloraron. Solo Anta, Ochako, Masirao y Fumikage habían estado lo suficientemente cerca del borde exterior del anillo como para que yo pudiera liberarlos antes de que se cerrara a su alrededor, y eso era todo lo que quedaba de la clase 1A en la plataforma. Mierda, dijo Anta, ¿qué les hizo? ¿Siguen vivos? Ochako logró. Los movió a diferentes áreas del edificio y los dejó caer desde aproximadamente 30 metros sobre el suelo. Había villanos esperando en el suelo, dije, las únicas otras personas dentro de mi alcance son Rikido, Toru y Koji, ahora están ubicados en la zona desértica. La distancia era lo suficientemente grande como para afectar mi capacidad de concentrarme en ambos lugares a la vez sin sacrificar mi visión de ninguno de los dos, y con el usuario del portal directamente frente a mí, no podía arriesgarme a perder la atención. ¿Esa explosión no le hizo nada? Masirao dijo, fue un golpe directo, tiene que ser inmune a los ataques físicos. Su cuerpo está cubierto de sombras, por lo que es posible que el ataque simplemente haya fallado en su objetivo, dijo Fumikage, la abrazadera de metal es digna de mención y si enfocamos nuestro ataque en ella, aún podemos derrotar a nuestro enemigo. Qué peligrosamente observador, dijo la figura. No lucharás contra el villano, tu único objetivo ahora es escapar de este edificio, dijo 13, Higawera, llega a la escuela lo más rápido que puedas, alerta al resto de la facultad sobre los eventos aquí, vete. La oscuridad surgió en respuesta a la orden, bañando mi cuerpo, pero ya me estaba reformando afuera del edificio, usando la arena que había enviado para forzar su apertura temprana como mi objetivo. Estallé hacia adelante en una nube de arena, girando en una docena de corrientes diferentes que se dividían en diferentes direcciones, una preparación necesaria para evitar al villano si terminaba persiguiéndome. El resto de la arena que había dejado en las puertas se elevó hacia arriba, arrancando las enormes losas de madera de sus bisagras y dejándolas en un estado de apertura permanente. Perdí contacto con la zona desértica, la distancia convirtió la conexión en un punto de enfoque distante y turbio a través del cual no podía esperar interactuar. Comencé a dejar un patrón de arena detrás, cada pieza era un eslabón en la cadena de nodos interconectados para mantenerme atado a la USJ y un puente por el cual podía regresar a una velocidad mucho mayor. El lento viaje en autobús nos había llevado 20 minutos desde la sección principal de la escuela, pero se movía a una fracción del ritmo al que yo era capaz. Empujé con más fuerza, forzando las puntas delanteras de mis grupos de arena a través del aire como lanzas, refinando la forma hasta que el mundo se volvió borroso por la tensión de todo. Un destello de una figura demacrada con un traje dorado demasiado grande llamó mi atención. Y 2 de las lanzas se desviaron hacia abajo. Me estrellé contra el suelo a una docena de pies de distancia del carro motorizado en el que estaba sentado el hombre sorprendido,
las corrientes gemelas todavía en el proceso de reconfigurar mi cuerpo mientras hablaba. All Might, más de 140 villanos han invadido el conjunto de simulación imprevista. Eraserhead actualmente está luchando contra la mayor parte de ellos en el centro del patio, pero probablemente morirá si no recibe ayuda, dije, hablando tan claramente como pude. 13 y varios de mi clase están peleando con un usuario del portal en la entrada. Tiene un aparato ortopédico de metal justo debajo de la cabeza, que puede ser su debilidad. La conmoción del hombre demacrado se transformó en una mirada de concentración y, cuando bajó del carro, la masa del héroe más grande del mundo creció hasta llenar el traje perfectamente confeccionado como un guante ceñido. El objetivo de esta invasión es matarte, pero el resto de la clase 1A también ha sido esparcido por el edificio por el usuario del portal. Fueron arrojados desde una gran altura y creo que actualmente están bajo ataque de los villanos, dije, poniéndome de pie. Los sensores de intruso han sido bloqueados de alguna manera y se me ha asignado la tarea de alertar al resto de la facultad sobre el ataque. Por favor, sálvenlos. No esperé el reconocimiento, mi cuerpo se dispersó cuando mi punto de atención volvió a los arroyos de arena que habían continuado hacia el edificio principal. Hubo una onda en el aire que dispersó aún más los restos de mi cuerpo cuando All-Might desapareció de al lado del carro que ahora se balancea. Capté destellos del traje del hombre a través de cada uno de mis nodos de arena mientras cruzaba la distancia que me había tomado minutos lograr en solo cuestión de segundos. Las puertas de entrada del vestíbulo estaban cerradas, así que las atravesé con prisa, sin querer detenerme y esperar a que se abrieran. Me deslicé sobre las baldosas lisas, arrastrado por el vidrio y la arena, hasta detenerme en seco en el recepción y la recepcionista sorprendida detrás de ella. Los villanos ahora están dentro de la escuela, en el edificio de la USJ, y están en el proceso de matar a toda mi clase, dije, respirando con dificultad. Omar está en camino, pero hay al menos 140 villanos presentes. Por favor, avise a todos los profesores y a la policía lo antes posible. La mujer quitó el mango del teléfono de la configuración y se lo colocó en la oreja. Una alarma nos invadió, un aullido superpuesto de ruido que parecía provenir de todos los pasillos a la vez, y pronto siguió una advertencia, indicando que se estaba produciendo un ataque y que todos debían permanecer dentro del edificio hasta nuevo aviso. El monitor en la pared sobre el escritorio se encendió y una serie de caras aparecieron en las diferentes secciones, cada una de las cuales era una cámara diferente transmitida desde un lugar diferente del edificio. El director Nezu, Cementos, Vlad Kane y Ectoplasm estaban presentes en la pantalla y parecían escuchar atentamente mientras la recepcionista repetía lo que le había dicho. Me alejé del escritorio, con los ojos puestos en las puertas de vidrio rotas y los terrenos más allá. Había completado mi tarea asignada, por lo que mi parte en esto había terminado, excepto por el hecho de que todos mis compañeros de clase estaban luchando por sus vidas mientras yo estaba aquí sin hacer nada. Toda esta situación fue un problema enorme, primero porque el resultado de este ataque podría alterar drásticamente el curso de mis estudios. Si una parte importante de mi clase moría, y mi profesora junto con ella, entonces existía la posibilidad de que la clase se disolviera por completo. Sin mencionar que Momo Yaoyorozu estaba actualmente desaparecida, y si la mataban, entonces la oportunidad que se me había presentado de reunirme con su padre se desvanecería. Más allá de todo eso, me sorprendió descubrir que la idea de que mis compañeros de clase murieran realmente me molestaba. ¿Cómo era posible que estos extraños, con quienes ni siquiera había pasado una semana entera, pudieran causar este sentimiento retorcido dentro de mí? Di otro paso hacia las puertas y luego vacilé de nuevo. Ignorar las advertencias de regresar a la USJ no era exactamente la misma situación que el incidente de la escuela secundaria de Pasana, pero era lo suficientemente parecido como para ser paralelo. Le dije al director Nezu que no me había arrepentido de haber intentado proteger a mis compañeros de clase de cualquier daño en ese entonces, pero reconocí que no debería haber salido del edificio para hacerlo. En aquel entonces, había sido una decisión espontánea, imprudente y sin previsión, pero si retrocedía ahora, entonces no podría presentar eso como ningún tipo de defensa pasiva. Fue un viaje de varios minutos de regreso a la USJ, y eso significaba que fue premeditado. Estaría activamente en contra de una instrucción clara de permanecer dentro del edificio durante una emergencia. Era algo que podría tener consecuencias nefastas para mi futuro, poniendo en peligro mi lugar aquí en la escuela secundaria de la UA y todo lo que vino después de eso. El vidrio crujió bajo mis pies cuando me encontré acercándome activamente a las puertas. Oye, llamó Medianoche, al verme desde la entrada del pasillo. Quédate dentro de él. La arena cayó y se mezcló con los cristales rotos antes de desaparecer por completo, y me reformé en el primer nodo de la cadena.
Desvié mi conciencia hacia el nodo más alejado al que podía llegar y me reformé allí. Apenas llegué a la mitad del camino hacia mi forma sólida antes de hacerlo todo de nuevo. El usuario del portal era obviamente la movilidad de la fuerza de ataque, pero también era nuestra mayor fuente de información. Había dicho varias cosas durante la breve interacción que insinuaban algo más. Por un lado, referirse a su presencia aquí como parte en la obra sugería que veía el ataque general como algo artístico, bien diseñado o de alta clase. Cualquiera que fuera la forma en que interpretara la frase, implicaba que él tenía cierto respeto por quien realmente la había ideado. Era posible que el respeto fuera autorreferencial y que estuviera elogiando su propia orquestación, pero parecía poco probable cuando se combinaba con la tarea que me asignaron. Se le había encomendado esta tarea y por eso se le había asignado el papel. Él no era el cerebro de este ataque, era otra persona. El primer villano en salir del portal fue un hombre de cabello blanco y cuyo traje parecía estar adornado con una multitud de manos agarradoras. Ese hombre y el enorme heteromorfo con el cerebro expuesto se habían quedado detrás del ejército de villanos, una separación que parecía elevarlos por encima del resto. Ninguno de los dos había reaccionado, ni siquiera cuando Eraseread atacó a la fuerza invasora, aparentemente contentos con sentarse y observar. Esos dos fueron responsables de bloquear los sistemas y cámaras de los intrusos, o fueron los líderes de la invasión. Un ataque dirigido a esos dos podría aplastar la moral del ejército y causar que caigan en desorden. Me reformé entre las puertas aún abiertas de la USJ, esperando encontrar al menos a algunos de los estudiantes afuera, pero por alguna razón, todavía estaban dentro del edificio. Me reformé en medio de la arena que había usado para liberarlos del ataque del usuario del portal y me puse mi ropa previamente abandonada. Higawera, logró decir Ochako. Aterrorizada y sola, la niña estaba arrodillada junto a 13, intentando brindar primeros auxilios limitados, pero el daño estaba visiblemente más allá de cualquier cosa que pudiera arreglar sin acceso a una peculiaridad curativa. Una enorme sección de la espalda de la mujer había sido destrozada por algún medio desconocido y el material grueso de su disfraz simplemente había desaparecido. Masirao y Kyoka estaban llevando el cuerpo roto de Eraseread de escaleras arriba hasta la plataforma, mientras Fumikage, Yuga y Anta estaban debajo de ellos, haciendo todo lo posible para evitar que la masa de villanos subiera las escaleras en su persecución. Los tres estaban disparando sus peculiaridades indiscriminadamente a todos los que estaban debajo, con un aluvión de láseres, chorros de cinta adhesiva y la sombra negra que se extendía proporcionando un elemento disuasivo suficiente para frenarlos. Hubo una explosión de fuerza junto al lago que envió ondas de choque de fuerza del viento que irradiaron hacia afuera en todas direcciones. Los participantes eran demasiado rápidos para ser vistos a simple vista. El ambiente se estaba desmoronando a su alrededor, el suelo se hizo añicos tras impactos invisibles y los árboles fueron arrancados de raíz por completo. El hombre de pelo blanco que había observado antes todavía estaba presente, parado en las afueras de la batalla, y Soto Todoroki estaba parado frente a él, rodeado por varias paredes superpuestas de hielo irregular. El usuario de peculiaridad heteromórfica apareció por un momento, deslizándose hacia atrás. Atravesó el suelo mientras Omat se lanzaba hacia él, dejando un rastro de destrucción a su paso. Masirao y Kyoka finalmente llegaron a la cima de las escaleras, el cuerpo destrozado de Aizawa Sota se mantuvo inerte entre ellos, y los villanos comenzaron a abrirse camino hacia arriba. Abriéndose paso a través del aluvión de ataques a través de números y manteniendo a los más duraderos. Ellos en el frente para capear los ataques de frente. Ochako, dije, el resto de los maestros están actualmente en camino a nuestra ubicación, pero pasarán entre 5 y 10 minutos hasta que lleguen. Capté un destello distante de algo de la zona desértica, y mi cabeza se giró para mirarlo, mi atención se desplazó allí por completo por un momento. Había un grupo de 4 villanos parados en las dunas, agrupados en un grupo suelto. Koji, Rikido y Toru yacían quietos, medio hundidos en las indiferentes arenas del desierto, y 2 de ellos no respiraban. Higawera, dijo Ochako, conmocionado. ¿Qué ocurre? El sonido fue suficiente para volver a concentrarme en mi cuerpo y sentí un escalofrío recorrer mi columna, seguido de un calor creciente que rara vez había sentido antes. 2 de nuestros compañeros de clase ahora están muertos, dije, dirigiéndome hacia las escaleras. Quédate aquí. Oh Dios, susurró Ochako. Pasé junto a Masirao justo cuando él se estaba levantando, el cuerpo inerte de Eraseread ahora yacía completamente inconsciente en la plataforma. Yuga tropezó con el escalón superior, pálido y agarrándose el estómago, incapaz de forzarlo a seguir utilizándolo después de tantos ataques consecutivos. Bajé entre Fumikage y Anta, con la mano levantándose frente a mí,
la arena brotó de la palma de mi mano, multiplicándose en un maremoto que superó el ancho de la escalera en un instante. Se precipitó hacia abajo, su masa aumentaba con cada segundo antes de tragarse a toda la columna de villanos, superándolos y enviándolos a todos hacia atrás por las escaleras. 12 de ellos lograron mantenerse firmes contra el torrente, pero eso no fue suficiente para mantenerlos en su lugar. La arena trepó por sus piernas, arrancándolas del suelo y arrojándolas contra el concreto hasta que dejaron de luchar, y luego enviándolos al suelo para unirse a sus camaradas de abajo. Una ráfaga de púas cayó sobre nosotros y la sombra atada de fumicaje se levantó para ocluirnos a los tres. Las púas no lograron penetrar la piel turbulenta de la construcción, se rompieron en astillas y se desviaron para dispersarse en el aire. El villano responsable, un heteromorfo con un pico similar al de fumicaje, se ladeó con fuerza y el arco de su vuelo cambió rápidamente para atacar desde el lado opuesto. Fumicaje giró con el ataque, cubriendo a Anta mientras la ráfaga de púas comenzaba a bombardear su posición. Una docena de zarcillos de arena estallaron hacia arriba, alcanzando al villano mientras continuaba su carrera de ametrallamiento y mientras él se concentraba en evadir todos los diferentes puntos de ataque. Moví un solo grano de arena en su trayectoria de vuelo, estalló hacia afuera justo cuando llegó a él, surgió de un único grano invisible hasta convertirse en una pared infranqueable. El villano se estrelló de cabeza contra él e intentó conseguir suficiente apoyo con sus piernas para liberarse, pero para entonces ya lo tenía dentro de mi alcance. Aplasté sus alas sin piedad y luego lo envié a unirse al resto de los rotos. Y derrotado. El último villano que había resistido todo hasta ahora casi había logrado alcanzarnos durante la carrera, una mujer con un par de brazos enormes y abultados, cada uno más grande que todo su cuerpo. Anta disparó un trozo de cinta adhesiva a sus piernas y la mujer se lanzó al aire con las manos, giró para evitar a Dark Shadow mientras pasaba por el espacio en el que acababa de estar, alejando la cosa demoníaca de ella antes de cruzar desesperadamente los brazos frente a su pecho. El enorme puño de arena se estrelló contra su bloque con la fuerza de un autobús, haciéndola caer incontrolablemente de regreso al patio. Anta cayó de nuevo sobre los escalones, jadeando, apenas capaz de mantenerse en pie debido al agotamiento que sentía. Gracias, Higawera, logró decir Fumicaje. ¿Nosotros? Me desmoroné, ya en el proceso de levantarme de las dunas dentro de la zona desértica detrás del grupo responsable de algo que bien podría haber podido evitar si hubiera reaccionado más rápido durante la etapa inicial de la evacuación. Koji, Rikido y Toru se hundieron aún más en mis manos, el contorno de sus cuerpos era un patrón perfectamente distinto en mi mente mientras caían bajo la superficie. Ataqué sin previo aviso, abriendo una serie de pozos profundos debajo de los 4 villanos. La mujer vestida con un traje de conejita de rejilla quedó completamente inconsciente cuando el suelo debajo de ella desapareció. La gravedad y el peso de su cuerpo trabajaron en conjunto para arrastrarla hacia el enorme agujero. Su grito de terror se interrumpió cuando sellé el agujero, dejando nada más que un suave trozo de arena intacta detrás, pero ella fue la única que logré atrapar. La mujer con la larga masa negra de cabello puntiagudo juntó sus manos por algún tipo de reflejo bien practicado, y una onda esférica de fuerza se extendió hacia afuera, cavando en los bordes del agujero antes de que ella usara el agarre para lanzarse lejos de la trampa. La vi caer al suelo y luego rodar sobre sus pies con una sonrisa cruel en su rostro. Toda la zona del desierto se dividió en 2 mitades bajo mi mando, alejándose una de la otra y dejándola caer gritando en el enorme abismo de abajo. Rompí las 2 mitades antes de que pudiera golpear el concreto profundamente en el fondo. La mujer aplaudió justo antes del impacto, una nueva esfera de fuerza surgió en un esfuerzo desesperado por evitar ser enterrada viva. Empujé hacia adentro, aplastando la barrera, y ella gritó con el esfuerzo de sostenerla. Todos de vuelta. El hombre de la túnica blanca era demasiado rápido para atraparlo de la misma manera, ya que comenzó a moverse antes de que el agujero apareciera por completo debajo de él. De la misma manera, había cortado hacia un lado cuando el abismo se había abierto, evitando un destino similar, difuminándose alrededor de las dunas con un rastro dispersándose detrás de él. Se estrelló contra mí por detrás, con el brazo extendido, y mi cuerpo explotó en arena al contacto, dispersándose antes. El impacto podría dañarme. Tiré de la nube de arena difusa hacia adentro en un intento de atraparlo reformándose a su alrededor, pero él la atravesó, moviéndose demasiado rápido para atraparlo, y me dejaron regresar a mi forma sólida sin éxito. La última de las 4 era una mujer sin boca, cabello largo y un par de ojos penetrantes que parecieron brillar antes de que una serie de orbes se estrellaran contra la arena a mi alrededor, enviando grandes gotas de arena esparcidas por el aire. Noté que el par de tirantes angulares rojos que flotaban sobre su hombro la mantenían en alto,
permitiendo que la fuerza cinética de sus ataques la empujara hacia atrás en el aire, pero no era lo suficientemente rápida como para igualar a su aliado. Una mano enorme surgió del suelo directamente detrás de ella, agarrándola por el torso antes de tirarse hacia abajo y arrastrarla hacia las profundidades para unirse a los demás. El hombre de la túnica blanca se detuvo en su siguiente aproximación, con el objetivo de escapar de la zona desértica a la misma velocidad ridícula. Levanté los brazos, desgarrando las 4 caras de la zona directamente en el aire en una terrible masa de arena, creando una jaula alrededor de todo el desierto y eliminando la capacidad del hombre para huir. El hombre golpeó la pared a toda velocidad, y luego continuó recto por el costado. Su impulso fue suficiente para llevarlo hacia arriba. Arrastré la parte superior de la jaula hacia adentro hasta que se curvó en un monstruoso maremoto de arena, y el hombre cayó, incapaz de vencer el ángulo escarpado solo con velocidad. Se estrelló sobre él, enterrándolo bajo una inmensa cantidad de arena, y luego, la extensa superficie del desierto se quedó inmóvil. Muy abajo, la mujer del traje ceñido permanecía, con las manos juntas, la piel roja y en carne viva por el esfuerzo de mantener su pequeña bolsa de aire. Los otros 3 no tuvieron tanta suerte, obligados a contener la respiración lo mejor que pudieron mientras estaban rodeados por todos lados por la arena compacta que buscaba sacarles el aire de los pulmones. El resto de los instructores habían llegado, lo sabía, porque podía escucharlos hablando con Ochaco y 13. Más allá de eso, pude ver un pequeño grupo de ellos acercándose rápidamente al borde de la zona desértica, sin duda atraídos por la enorme cantidad de arena que había sido arrojada hace solo unos momentos. Quité el núcleo protector de arena que había construido alrededor de Koji, Rikido y Toru antes de colocarlo en una camilla de arena debajo de los 3. Sus cuerpos se elevaron suavemente para flotar a mi alrededor cuando comencé a regresar hacia la entrada. Había dado 3 pasos antes de que Toru despertara. ¿Higawera?, murmuró Toru. Moví la camilla hasta que ella estuvo directamente a mi lado y levanté el borde alrededor de los otros 2 para evitar que ella viera los cuerpos de los niños que yacían dentro. Toru, dije, no puedo realizar una evaluación visual. ¿Estás herido? Toru sonaba desorientada y había estado tumbada inmóvil durante al menos un minuto, lo que sugiere que había estado inconsciente la mayor parte de ese tiempo. Eso no era algo trivial porque si pasaba suficiente tiempo así, eventualmente se convertiría en efectos permanentes. No podía verla, pero sin darme cuenta había trazado la totalidad de su cuerpo cuando la rodeé por primera vez en la arena, hasta los detalles y la forma de su rostro invisible, y estaba claro para mí que había algo húmedo bajando por la parte delantera de su cabeza. No podía inspeccionarlo más sin introducir contaminantes en lo que bien podría ser una herida aún abierta. Me duele la cara, murmuró Toru, intentando estirar la mano para tocarla. Algo me golpeó, pero se movía demasiado rápido para ver qué era. Realmente no recuerdo lo que pasó después de eso. Había un hombre que poseía una peculiaridad de aumento físico que aumentaba su velocidad de movimiento, dije, puede haber sido él. Cierto, probablemente fue eso, murmuró Toru. Koda y Sato estaban conmigo. ¿Qué pasó con? Omar y los otros maestros ya han llegado, dije, interviniendo. En realidad están justo delante de nosotros. ¿Puedes verlos? Era mucho más fácil desviar su atención de la pregunta y dirigirla a otra cosa que explicar que ella era la única de los 3 que había sobrevivido. Ya había visto qué tipo de reacción había causado eso cuando cometí el error de decírselo a Ochaco y repetirlo hubiera sido una tontería. Creo que puedo verlos, murmuró Toru. Pero todo está un poco borroso. Es posible que haya sufrido una conmoción cerebral, le dije, quédese lo más quieto posible y trate de no girar la cabeza para mirar a su alrededor porque es posible que también se haya lastimado el cuello. Oh, murmuró Toru. Eso tiene sentido. Los héroes nos recibieron en el borde de la zona. Gladken actuó para transportar a Recovery Girl a nuestra ubicación, y vi cómo el hombre imponente se inclinaba para ayudar a la anciana a llegar al suelo. Señor Higawera, comenzó Recovery Girl. Toru Agakure tuvo un impacto severo en su rostro y estuvo inconsciente durante al menos un minuto, dije, resumiendo todo lo que había aprendido. También ha informado dolor y visión borrosa. Mientras hablaba, incliné las otras 2 camillas para darles a los 2 profesores una vista sin obstáculos de los 2 niños, y Gladken se quedó quieto al darse cuenta de que ya era demasiado tarde para administrarles el tratamiento médico. Recovery Girl levantó una mano hacia mí y sellé las 2 camillas, ocultándolas una vez más de la vista. Gladken tenía ambos puños cerrados ahora, los nudillos blancos mientras aceptaba la situación, el cuero torturado de sus guantes fácilmente audible.
Estabas peleando antes, dijo Vlad Ken, apartando la mirada de las camillas. ¿Corrieron? Consideré a los 4 villanos todavía atrapados bajo la arena y rápidamente quedándose sin aliento. Habían matado a 2 de mis compañeros de clase y habían ayudado en la invasión que bien podría haberlo hecho con los otros con los que aún no tenía contacto. Sería un final apropiado para ellos asfixiarse bajo la arena, y les impediría volver a cometer otro mal, pero también lo descubrirían eventualmente, y entonces cualquier resto de oportunidad que todavía tuviera de mantenerme la inscripción en la escuela secundaria de la UA desaparecería. Lo saqué a la superficie, con las extremidades fuertemente fijadas en su lugar por el agarre aplastante de mi arena, y cuando emergieron, sus jadeos superpuestos y desesperados por respirar fueron recibidos completamente sin simpatía, simplemente incapaces de encontrar apoyo contra mi escalofriante indiferencia. Estos son los 4 responsables, dije, los contendré hasta que esté preparado para detenerlos. Enfermería UA, Musutafo. Escuché el rápido entrecortado de los golpecitos mientras Yuga realizaba un patrón inconsciente con su pie contra el suelo, las manos del niño entrelazadas frente a su rostro, pálido a raíz de todo lo que había sucedido. La aguda mirada de medianoche cayó sobre mí de nuevo, y me pregunté si no sería demasiado tarde para fingir que en realidad estaba ciego. La única razón por la que todavía no se había acercado a mí era porque parecía estar respondiendo a una secuencia ininterrumpida de llamadas telefónicas. Si hubiera pensado que podría funcionar, podría haber intentado escabullirme mientras ella estaba comprometida, pero tenía la sensación de que estaba más que preparada para algo así. Menos de un minuto después, finalmente se me acabó la suerte cuando cerró la llamada y luego deslizó el teléfono en un compartimento oculto ubicado dentro de su cinturón. Medianoche apuñaló un dedo bien cuidado en mi dirección antes de doblarlo hacia sí misma en un gesto universalmente comprendido. Higawera, dijo Medianoche, ven conmigo. Me levanté y me moví para seguirla mientras ella salía de la sala de espera y entraba al pasillo, ignorando la forma en que Yuga pareció sobresaltarse al volver a estar consciente de mi paso. La puerta se cerró detrás de mí y caminé hacia la tenue luz del pasillo. Medianoche siguió adelante hasta llegar casi al final y luego se apostó junto a la puerta cerrada de una habitación, apoyándose contra la pared. Me detuve junto a ella, de pie en medio del pasillo, contenta de esperar a que ella se preparara para lo que probablemente terminaría con la cancelación de mi inscripción. No hablas mucho en clase, así que en realidad no podía recordar tu nombre hasta que revisé la hoja nuevamente, dijo Midnight, con los brazos cruzados sobre el pecho. Aún así, sé que sabes con quién estaba hablando en el vestíbulo. Esa pequeña esperanza que había tenido de que esta discusión había sido sobre algo no relacionado se desvaneció, y me volví para encontrar su mirada, sin intentar evitarla más. Sí, era consciente de que me estabas hablando, dije, buscando su rostro. Fui deliberadamente en contra de las instrucciones de permanecer dentro del edificio y luego regresé a la USJ. Medianoche pareció detenerse por un momento, posiblemente tomada por sorpresa por mi intento de enfocar la lente de la conversación directamente sobre el tema que probablemente esperaba que yo intentara evitar. Fingir que no había roto las reglas cuando era tan obvio que lo había hecho solo serviría para amargar aún más su opinión sobre mí. Sin embargo, era extraño que Midnight fuera quien me hablara de esto en lugar del director Nezu, pero, de nuevo, dudaba que tuviera tiempo para manejar esto cuando su escuela acababa de ser víctima de lo que solo podría llamarse un ataque terrorista. Y en el que 2 de sus alumnos habían sido asesinados. ¿Por qué volviste?, preguntó Medianoche. 13 me ordenó que informara al resto de la facultad sobre la invasión y, al realizar esta tarea, estaba dejando morir a mis compañeros. Le dije, la posibilidad de evitar que eso sucediera valía más que el riesgo de que luego me expulsaran por violar las reglas. Por mucho que me haya sorprendido en ese momento, tomé esa decisión plenamente consciente de que estaba poniendo en peligro mi propio futuro y que el camino para localizar a Nanami podría volverse más difícil en el proceso. Fue una elección racionalizada, aunque se había hecho bajo mucha presión, y una que todavía creía que era correcta, incluso ahora que las consecuencias habían llegado. «¿Tu razonamiento aquí es erróneo?», preguntó Medianoche, ahora frunciendo el ceño. «¿Por qué estás sopesando el peligro para la vida de tu compañero de clase frente a tu posibilidad de ser expulsado?» No creo entender la pregunta, dije, realmente inseguro de la desconexión. Romper las reglas de un sistema conduce a un castigo que se incrementa en proporción a la regla que se violó. Me detuve cuando Medianoche descruzó los brazos y luego levantó una mano con la palma hacia afuera en una clara indicación para que me detuviera. Eso no es lo que estoy diciendo, Higawera, ni siquiera estás considerando el peligro que tus acciones presentan para tu propia vida, dijo Midnight,
¿Por qué estás más preocupado por ser expulsado que por entrar a un edificio con cientos de villanos que tiene la intención de matarte? Porque si moría luchando contra esos villanos, entonces mi conciencia terminaría y, después de eso, ya no sería parte del mundo. Fue una posracionalización decir que si me hubiera quedado en el vestíbulo, entonces Fumikage, Anta y Yuga habrían sido asesinados, y más allá de eso, Kyoka, Ochako y Setin habrían sido asesinados poco después, pero incluso sin saber cuál era el motivo. Como habían sido las cosas, me parecía obvio que una clase de héroes novatos inevitablemente caería bajo el peso de tantos villanos. Si todas y cada una de las personas de mi clase hubieran muerto, si Sota y Saba hubiera muerto y si yo hubiera sido el único remanente restante de la clase 1A. Yo también estaba pensando en mi propia vida, mentí, ahora que el peligro ha pasado, soy libre de preocuparme por otras cosas, como mi futuro, y por eso me equivoqué. Medianoche me miró con el ceño fruncido y me pregunté cuánto tiempo había pasado desde que había hecho un intento tan pobre de engañar a alguien. No parecía ni remotamente creerme, y realmente no podía culparla. Al menos te arrepientes de haber roto las reglas, dijo Medianoche, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Está bien? No, lo único que lamento es haber tardado tanto en salir del edificio, dije, sin siquiera detenerme a pensar en ello. Si hubiera tomado la decisión más rápido, quizás no habría llegado demasiado tarde. Medianoche dejó escapar un suspiro ante las palabras antes de dejar caer su cabeza hacia atrás para descansar contra la pared lisa del pasillo, moviendo los ojos hacia arriba para estudiar el techo. Permanecí en el lugar, en silencio y luchando por controlarme, todo se sentía tan cerca de la superficie, y el estricto control que normalmente mantenía sobre mí parecía estar flaqueando. Estaba revelando demasiado de mi estado interno, respondiendo preguntas sin la debida precaución, demasiado encerrado en el presente y sin pensar en el futuro para discernir a dónde podrían llevarme esas respuestas. Esa nunca fue tu responsabilidad, Higawera, dijo Midnight con un suspiro silencioso. No deberías haber regresado allí, eso es lo más responsable que debes decir, y es lo que se supone que debo decirte. Se supone que debería hacerlo, murmuré. No deberías haber vuelto allí, repitió Medianoche, mirándome por el rabillo del ojo. Pero aún así, me alegro mucho de que lo hayas hecho. Me vi obligado a romper el contacto visual y apartar la mirada, algo en esa admisión momentánea me sorprendió por completo. Esperaba encontrarme frente a caras pétreas y un patrón repetido de castigo. Esperaba un castigo como disuasión y desánimo hacia otras acciones de naturaleza similar. Esperaba que mi futuro fuera alterado y que me arrebataran mi academia de héroe. Lo que no esperaba era encontrar un pequeño y silencioso reconocimiento de que, si bien mis acciones habían violado las reglas, también habían logrado afectar algo bueno. Medianoche dejó escapar un zumbido ante mi repentina evasión, la suena casi divertido. No los traje aquí solo para gritarles, dijo Midnight, Omar los ha estado trayendo a cada uno de ustedes para una pequeña charla, y ustedes eran el último en la lista. Medianoche se agachó para agarrar la manija de la puerta junto a la que estaba inclinada y la abrió lo suficiente para indicarme que debía entrar. Entré a la habitación de más allá, todavía sin poder mirarla a los ojos, y sentí un extraño alivio cuando cerró la puerta detrás de mí, creando una barrera sólida entre nosotros. Omar estaba sentado en el borde de la cama, su traje previamente perfecto hecho jirones y sus enormes manos entrelazadas en su regazo. Joven Higawera, me alegro de encontrarte ileso después de los eventos de hoy, dijo Omar con una sonrisa cansada. La información que me diste y tu prisa por alertar a mis colegas salvaron a muchos de tus compañeros. Me pregunté cuánta tensión estaba bajo el hombre después de sostener este formulario para la batalla en la USJ y todas las charlas individuales que había dado antes de la mía. Las palabras que pronunció probablemente se suponía que eran tranquilizadoras, pero no fue así. Es difícil centrarse en el resultado positivo en comparación con lo negativo que existía junto a él. Pero no a todos, dije, si hubiera estado más preparado para actuar, o si hubiera considerado como el villano podría iniciar el encuentro, podría haber evitado que los dispersara. Omar se inclinó hacia adelante una fracción, inclinándose bajo la tensión que el hombre estaba luchando con todas sus fuerzas para evitar que apareciera en su rostro. Eso no es culpa tuya, sino que es la manifestación natural de la edad, dijo Omar, aún estás en el comienzo de tu viaje para convertirte en un héroe, y no se puede esperar que poseas las habilidades que necesitas. Todavía tengo que aprender. Almec se inclinó hacia adelante de nuevo, con un enorme puño levantándose para cubrir su boca mientras luchaba contra una tos parcialmente ahogada. El vapor estalló a su alrededor cuando el control del hombre sobre su forma musculosa falló por completo, y por un momento.
El hombre demacrado y enfermizo estaba atormentado por un ataque de tos en toda regla. Debo disculparme, joven Higawara, logró decir All Might, aparentando tener 50 años. Parece que he alcanzado mi límite una vez más. Ya he asumido que te cuesta mantener esa forma, dije. No hay ninguna razón para obligarte a sufrir por mi culpa. Lo admito, esto es parte de lo que deseaba discutir contigo, dijo All Might, con voz ronca en sus palabras. Sabías exactamente quién era yo al verme. ¿Cómo es que llegaste a descubrir mi secreto? Mi peculiaridad ha tenido un efecto sustancial en mis sentidos, particularmente en mi visión, y siempre que haya una cierta cantidad de arena dentro de mi alcance, puedo ver de forma remota el área a su alrededor, dije, funciona como una división. En mi perspectiva, me permite mantener y monitorear varios puntos de enfoque a la vez. Levanté una mano frente a mí, una pequeña orbe de arena se elevó desde mi palma hacia el aire y se instaló en una órbita alrededor de la luz del techo, proyectando una pequeña sombra en movimiento que se extendía sobre la pintura prístina como una punta de oscuridad en movimiento. He desarrollado el hábito de crear estos nodos para monitorear mi entorno, dije, fui testigo de tu transformación durante el entrenamiento de batalla, pero ha habido varias ocasiones en las que te vi acercándote al salón de clases. Esa es una habilidad muy útil, dijo Omar con un suspiro silencioso. Se ha vuelto bastante agotador mantener mi fuerza, por lo que he tenido que ser muy cuidadoso con su uso. All Might, dije, estudiando sus ojos hundidos. ¿Estás muriendo? All Might pareció completamente alarmado por un momento antes de comenzar a sacudir la cabeza, el movimiento hizo que su flequillo irregular cayera en el aire. No, joven Higawara, no me voy a morir, dijo All Might, con su mano izquierda apoyada contra su caja torácica. Yo, fui herido en una batalla, y este es el resultado. Que una lesión causara un cambio tan debilitante en el cuerpo del hombre y que él no hubiera podido resolverlo con intervención médica debe haber significado que su alcance fuera particularmente horrible. Siento que debo decirte que cuando te descubrí por primera vez, supuse incorrectamente que eras un impostor, dije, hablé con mi tío, Sajin Higawara, y por eso él está al tanto de tu condición general. Me ha ordenado que mantenga esta información en secreto para evitar causarle problemas. Sajin Higawara, dijo All Might, siento como si supiera ese nombre. El hombre se calló, pareciendo preocupado por su incapacidad para ubicarlo. Él es el héroe conocido como Snatch, dije. Sí, por supuesto, dijo All Might, chasqueando los dedos. Tu tío es un buen hombre, gracias a ambos por su consideración. Es posible que esta información ya haya proliferado, dije, considerando el momento de esta invasión y que el objetivo declarado era matarte. Me temo que tienes razón, los villanos que atacaron hoy de alguna manera eran conscientes de mi estado debilitado, dijo All Might, apretando una de sus manos de dedos delgados en un puño. Aún se desconoce cómo descubrieron esto, pero en este momento es una situación muy volátil. Quizás fue la persona que te lastimó la que se lo reveló, dije. Él. All Might se estremeció ante las palabras, la reacción visceral me hizo hacer una pausa por un momento para considerar si quería continuar. Si la información era conocida incluso por una fracción de los villanos que estuvieron aquí hoy, entonces probablemente se haya extendido a muchos otros, dije con más cuidado. Parece razonable suponer que en el futuro se producirán más atentados contra su vida. Eres muy astuto, joven Higawara, dijo Omar con otro suspiro. Puedo ver muchas discusiones en el futuro con el personal de la escuela secundaria de la UA sobre la posibilidad de otro ataque. Estoy empezando a preguntarme si venir aquí fue un error después de todo. Descubrí que realmente no me gustaba la idea de que Omar fuera expulsado de la escuela secundaria de la UA debido a delincuentes que no podían enfrentarse a él sin una disparidad masiva en números, entorno y rehenes. ¿Tienes la intención de irte por lo que ocurrió hoy? Yo pregunté. No puedo irme, dijo Omar antes de negar con la cabeza. No tengo intención de irme, pero puede que no me corresponda tomar esa decisión, esta tragedia pesará mucho sobre todos nosotros. Había una gran diferencia entre no puedo irme y no tener intención de irme, y el hecho de que se hubiera molestado en reformularse llamó mi atención. Había una implicación flotando en el aire, algo que insinuaba que lo necesitaban aquí para algo más allá de sus deberes docentes normales. Koji Koda y Rikido Sato, esos pobres muchachos. Almec murmuró, joven Higawara, aunque quería hablar contigo sobre este secreto, mi objetivo principal era discutir lo que les pasó a tus compañeros de clase. Quiero que sepas que habrá muchos recursos a tu disposición para ayudar. Había escuchado esto antes,
tanto del concejal de la escuela después de que Nanami desapareciera como después del incidente de la escuela secundaria de Pasana. Los tipos de apoyo de los que hablaba ya eran algo a lo que yo tenía acceso. All Might, gracias, pero esta no es la primera vez que me enfrento a algo como esto, dije. He pasado varios años hablando con profesionales de la salud mental y lo más probable es que los eventos de hoy surjan en nuestra próxima sesión. Es difícil vivir en esta sociedad de héroes y villanos y las tragedias continúan ocurriendo todos los días a pesar de nuestros mejores esfuerzos, dijo Omar con una sonrisa triste. Eso no significa que dejaremos de intentarlo, y los esfuerzos de los aspirantes a héroes como usted son los que allanarán el camino hacia un futuro mejor, uno en el que este tipo de cosas ya no sucederán. Era un sentimiento noble y que podía respetar, pero no era algo que hubiera internalizado. No era el tipo de aspirante a héroe del que hablaba Omar, solo era un niño que no podía dejarlo ir. Tenía una amiga cuando era muy joven y tú la inspiraste a convertirse en una heroína, dije, sin estar segura de por qué había dicho esas palabras. Íbamos a salvar el mundo juntos, pero ella ya no está aquí. Lamento mucho escuchar eso, murmuró Omar. En este mundo, en este lugar, siempre habrá personas que nos serán arrebatadas sin previo aviso, y por eso debemos hacer todo lo posible para recordarlas. Había algo en la forma en que dijo las palabras que me hizo creer que sabía exactamente lo que era perder a alguien, y a pesar de todo lo que había leído o aprendido sobre él, no tenía ni la más mínima idea de quién era. Podría haberlo sido, pero estaba bastante claro que incluso el héroe más grande del mundo tenía su propia colección privada de tragedias. Dejé escapar un largo suspiro y luego hice lo mejor que pude para recuperar la compostura. Todavía había algo que podía hacer aquí para asegurar mi futuro, y sería un desperdicio no intentarlo. Oh Matt, hoy regresé a la USJ a pesar de las advertencias de permanecer adentro, dije, ya hablé con Midnight, pero ella no indicó si mi inscripción se cancelaría o no como resultado de mis acciones. Aunque no he tenido la oportunidad de hablar con el director Nesu por más de unos minutos, puedo asegurarles que su lugar aquí en UA High School es algo que apoyaré incondicionalmente, dijo Omar, levantando la mano. Sin embargo, rompiste una regla, por lo que no me sorprendería que recibieras un castigo menor. No fue una respuesta definitiva de ninguna manera, pero contar con el apoyo del héroe número 1 en Japón tenía que contar para algo. Gracias, dije en voz baja. Aceptaré cualquier castigo, siempre que pueda quedarme aquí. De nada, joven Higawara, dijo Omar, ¿hay algo más que quieras preguntarme antes de tomar caminos separados? Había una cosa en la que había estado pensando durante bastante tiempo y algo que solo había cobrado importancia en mi mente después de lo que Tsuyo había dicho en el autobús esta mañana. Consideré si era apropiado preguntar antes de decidir si podía hacerlo. Me di cuenta de que estabas participando en varias reuniones privadas con Izuku Midoriya durante el horario escolar y ambos comparten un nivel absurdo de superfuerza, dije, puede que sea una conexión débil, pero existe. ¿Es Izuku tu hijo? Omar saltó de la cama, poniéndose de pie rápidamente, y el hombre se movió para revisar un reloj en su muñeca que ciertamente no existía antes de dar un afectado grito de sorpresa. Me temo que he calculado mal cuánto tiempo tenía a mi disposición, dijo Omar, mientras sus músculos volvían a existir. Adiós, joven Higawara. Un momento después, me dejaron solo en la habitación vacía, la puerta ahora abierta apenas comenzaba a cerrarse. Medianoche extendió la mano y atrapó la puerta antes de que pudiera cerrarse por completo, antes de mirar por el hueco en un intento de establecer lo que acababa de suceder. ¡Qué curioso! Mansión Higawara, Musutafo. Es increíble que alguien pudiera atacar una escuela llena de niños, dijo Ayami, horrorizada. ¿Cómo siguen sucediendo cosas como esta? No era la primera vez que decía algo así y tenía el presentimiento de que no iba a ser la última. Esos pobres muchachos, logró decir Ayami. Sus familias deben estar inconsolables. Es mucho más increíble que solo 2 niños murieran cuando había tantos villanos involucrados, dijo Sajin, hablando. El nivel de coordinación requerido para algo como esto, deben haber estado planeando este ataque durante meses. Fue muy organizado, conociendo el sistema de seguridad lo suficientemente bien como para interferir las señales y reunir a todos los villanos en un grupo para atravesar el portal juntos, dije, incluso teletransportaron grupos adicionales de villanos a las diferentes zonas en preparación. Sacar a todos los estudiantes una vez que se hayan dispersado. Dijiste que consiguieron el cronograma cuando derribaron la puerta principal, y pensar que tendrían todo planeado con anticipación, murmuró Sajin. El hecho de que trabajemos juntos es una de las mejores ventajas que poseen los héroes. Ver este nivel de cooperación entre villanos es algo que no ha sucedido desde los viejos tiempos.
¿Los villanos trabajaron juntos a menudo en el pasado? Yo pregunté. Sí, pero las cosas han cambiado mucho desde que era niño, dijo Sajin. ¿Recuerdas que te dije que no llegamos a la ciudad hasta que éramos adolescentes? Asentí. Bueno, los villanos no están demasiado interesados en los granjeros ni en cazar gente en los palos, así que no fue como si nos topáramos con mucho de eso nosotros mismos, dijo Sajin. Había muchas historias sobre las grandes ciudades. Sin embargo, en los periódicos y en las noticias. Es fácil olvidar lo diferente que era, murmuró Ayami. No me gusta pensar en eso, me hace sentir muy viejo. Sajin inclinó la cabeza hacia ella en reconocimiento del comentario y Ayami soltó un breve suspiro por la nariz en respuesta. Antes de que apareciera Omar, las cosas no eran tan pacíficas como ahora, principalmente porque no había leyes que regularan el uso de peculiaridades, dijo Sajin. La policía carecía de la capacidad para lidiar con las pandillas de peculiaridades que cuando surgió. Era demasiado poder en un solo lugar para que la gente normal pudiera lidiar con él. Era difícil imaginar una sociedad donde los usuarios de quirks no tuvieran ninguna restricción, pero me quedé con la clara impresión de que la cantidad de amenazas, violencia y crímenes habrían sido mucho más abrumadoras. Había visto el tipo de daño que un solo hombre podría causar con una peculiaridad peligrosa y la voluntad de usarla como arma, pero ampliar eso a una ciudad llena de ellos. ¿Cuántos años tenías cuando apareció Omar por primera vez? Yo pregunté. Ayami apartó la cabeza del comentario, su posición muy clara sobre responder cualquier cosa relacionada con la edad. Empezó a aparecer en las noticias alrededor del 2111, así que creo que yo tendría alrededor de 9 o 10 años, dijo Sajin, mirando hacia arriba por un momento. Omar no era la figura legendaria como lo conoces ahora, simplemente era un héroe particularmente fuerte que trabajaba junto a Gran Torino y algunos otros, al menos hasta que abandonó Japón por completo. Había investigado lo suficiente a instancias de Nanami como para haber escuchado la mayor parte de esto antes, pero fue interesante escuchar hablar de ello desde la perspectiva directa de alguien que había vivido esa época. Fue entonces cuando empezó a trabajar con David Shield, murmuró Ayami. De hecho, lo conocí una vez, ¿sabes? Realmente no he seguido el ritmo de su carrera, pero parece que realmente ha hecho algo por sí mismo. Otro nombre que había visto de pasada pero sobre el que no había investigado en profundidad. Tenía que terminar así, dada la inteligencia de nivel genial con la que estaba trabajando el hombre, dijo Sajin. Su nombre está estampado en la mayor parte de la documentación del equipo antipeculiar de alta tecnología que la policía ha escondido. Lejos. ¿Era mala la presencia del villano cuando te mudaste aquí por primera vez? Yo pregunté. Fue bastante malo, pero hubo un lapso de tiempo, unos años después de eso, en el que todos los villanos de repente dejaron de estar tan desorganizados, dijo Sajin, frunciendo el ceño. Hubo un cambio en su forma de operar, avanzando hacia una actividad criminal más organizada, distribución de drogas, extorsión e incluso trata de personas. ¿Cuál fue la causa? Yo pregunté. Hubo rumores sobre un villano del hombre del saco que estaba detrás de todo, pero si ese cerebro realmente existió, nunca fueron identificados formalmente, dijo Sajin. Omar regresó a Japón cerca del final de esa época y las cosas comenzaron a cambiar. Cambiar a mejor nuevamente, fue en el momento en que las clasificaciones de héroes realmente despegaron. Sajin miró a Ayami por un momento, una pregunta no formulada sobre cómo reducir el periodo de tiempo. Creo que 21-22, dijo Ayami, un año más o menos. Fue más o menos cuando los mitos que rodean a Omar comenzaron a tomar forma. El hombre persiguió a los villanos con venganza, dijo Sajin, asintiendo ante su respuesta. Las agencias de héroes comenzaron a aparecer y una estructura real comenzó a formarse cuando se aprobó la ley de restricción de peculiaridades sin licencia. 21-33, proporcionó Ayami. Bien. Sajin estuvo de acuerdo. Eso alejó a la mayoría de los alborotadores de las secciones patrulladas de la ciudad, obligándolos a esconderse más profundamente para evitar ser atrapados usando sus peculiaridades en público. Fue fascinante que un solo hombre, por muy poderoso que fuera como individuo, pudiera haber sido el catalizador de un cambio social tan masivo. La versión relativamente pacífica y segura de Japón que existe hoy no habría sido posible si no fuera por sus inquebrantables esfuerzos por obligarlo a cambiar. Es un lugar mejor ahora, no se puede negar eso. Pero incluso con todo lo que hizo, este no es un problema que pueda resolverse arrojándole héroes, dijo Sajin. Cada día nacen nuevas personas, y con la forma en que está cambiando el mundo, es básicamente una garantía de que todos y cada uno de ellos tendrán una peculiaridad. Sajin se reclinó en su silla,
sus brazos ahora cruzados sobre su pecho. Estamos mejorando en brindar apoyo a personas con peculiaridades inusuales o que alteran sus vidas, pero siempre habrá quienes se escapen, dijo Sahin. Algunas de esas personas provienen de educación difícil y por eso carecen de la responsabilidad. Necesitan guiarlos y, para empezar, algunas de esas peculiaridades ni siquiera pueden usarse de manera responsable. Había visto más de unas pocas historias en las noticias de gente así, desafortunados receptores de un poder que era incontrolable o que causaba daño a otros simplemente por la naturaleza de su funcionamiento. ¿Cómo podrías encajar en una sociedad como esta cuando tu peculiaridad llevó a todos a tu alrededor a una agresión extrema o donde tu cuerpo había cambiado fundamentalmente para obtener sustento únicamente a través del acto de canibalismo? Asentí de acuerdo con lo que el hombre estaba tratando de explicar, pero mi mente quedó impactada por la tendencia general que se estaba representando. En una sociedad a la que se le había otorgado un poder repentino y abrumador, la actividad criminal había llegado a dominar. Los héroes habían luchado para contenerlos y, con el tiempo, los villanos se habían organizado para romper el equilibrio de poder. Omar había cambiado todo eso, obligando a los villanos a disolverse y luego retirarse a las sombras para esconderse de su luz, hasta hoy, cuando 140 villanos habían destrozado el status quo una vez más. Todo está volviendo a favorecer al villano, dije, tío Sahin, ¿está cambiando Japón otra vez? Ayami parecía claramente incómoda con la gravedad de la pregunta. Para eso estamos aquí los héroes, Hisoka, dijo Sahin, no vamos a permitir que eso suceda. Mansión Higawara, Musutafo. Las clases se habían cancelado durante el resto de la semana, ya que las secuelas de la invasión eran demasiado volátiles como para arriesgarse a permitir que alguien regresara a los terrenos durante los próximos días. La policía y lo que debieron ser 3 docenas de héroes recorrieron el terreno en busca de cualquier señal de villanos que hubieran logrado evadir a los socorristas y tal vez se hubieran incrustado en algún lugar del campus para esperar que todo pasara. Todavía tenía que regresar a mi apartamento. Había pasado la noche en la mansión debido a lo conmocionada que había estado Ayami por todo esto, ella simplemente no quería que pasara la noche sola. Probablemente podría haberla tranquilizado lo suficiente como para regresar, pero habría demasiada resistencia que luchar para que valga la pena. Aprieta la esquina del párpado izquierdo, está caído, dijo Ayami, también puedes levantar el superior derecho, el ángulo está ligeramente desviado. Estudié los detalles en cuestión, usando tanto mi propiocepción para sentir su forma como mis ojos reales para ayudar a aliviar el error. Los ajustes menores desaparecieron algunos de los valles extraños que se habían deslizado en la cara. La estatua de piedra de Ayami estaba al lado de la mía, todavía conectada a su brazo en una masa de piedra que fluía. El gran contraste entre los dos era difícil de describir. Mientras que la mía tenía una suave combinación de rasgos, la estatua de Ayami era una obra maestra de ángulos diminutos, los contornos de la estructura facial de alguna manera visibles bajo su piel de piedra. Los músculos, venas y poros que lo modelaban se destacaban en una muestra de detalles que estaba, con la singular excepción de un solo rostro bien practicado, muy fuera de mi alcance. Eso es mucho mejor, dijo Ayami, tu práctica realmente está empezando a dar frutos, Hisoka. Siento que estoy a un mundo de distancia del nivel de detalle del que eres capaz, confesé. Parece como si siempre me faltara algo y nada fuera perfecto. Ayami agitó su mano libre en el aire como para disipar las palabras. He estado haciendo esto durante décadas, y ahora puedo decirles que si lo dejara aquí solo por 3 días, regresaría y lo encontraría plagado de errores que debería haber detectado la primera vez. Ayami dijo, la práctica agudiza las herramientas que te permiten identificar los errores, pero si miras lo suficiente, siempre encontrarás algo. No debería aspirar a la perfección, dije, repitiendo algo que ella me había dicho muchas veces antes. Debería aspirar a un crecimiento constante. Fuerza y perseverancia, dijo Ayami, sonriendo ahora. Sabes, anoche me recordó algo de lo que quería hablarte. Forcé la estatua a un estado de rigidez para que no se moviera mientras mi atención no estaba en ella y luego me volví para estudiar su rostro. Las palabras podrían haber sido preocupantes, considerando exactamente lo que había involucrado la conversación de anoche, pero ella no parecía molesto. Recientemente recibí 2 boletos para visitar la apertura oficial de Alan al público. Fue un regalo por mis contribuciones pasadas a sus jardines, dijo Ayami, sé que siempre me voy y te dejo solo, pero pensé que tal vez esta vez, si quisieras, podrías hacerlo. Únete a mí. Ayami se calló, sonando mucho más nerviosa que hace un momento. Esta era la primera vez que me invitaba a hacer un viaje con ella. Estaba completamente fuera del rango de preguntas que pensé que eran posibles de parte de ella.
La naturaleza misma de aquellas vacaciones, viajes y visitas siempre me había parecido una forma de desprenderse de mi presencia interminable. Una forma de escapar de la atadura que había atado su espíritu libre a una vida que nunca había decidido por sí misma. Llevarme con ella derrotó por completo el propósito de eso. Por muy sorprendido y confundido que estuviera por la oferta, también sabía que era algo que no habría rechazado, sin importar de quién viniera. Alan estaba vinculada a 2 de los barcos que podrían haber retenido, en algún momento, a los 3 miembros de la familia Cureta. Incluso con mi atención actualmente dirigida hacia Minato Yaoyorozu y su yate privado como el lugar más sospechoso, la realidad era que en caso de que lo absolviera de irregularidades, necesitaría buscar los otros barcos en mi lista. Obtener acceso a Alan y a los 2 barcos en cuestión fue algo que no podría haber logrado sin grandes dificultades. Era una isla flotante situada en algún lugar del océano, demasiado lejos para hacer un viaje en un solo día, y mucho menos buscarla en profundidad en ese tiempo, por lo que cualquier intento que hubiera hecho para llegar sin ser visto habría sido un fracaso. Notado por Ayami y Sajin tanto. La alternativa sería comprar los billetes con su permiso o esperar hasta que tuviera edad suficiente para tener suficiente autonomía de movimiento para visitar la isla sin él. Esta fue una oportunidad inesperada para mí de obtener acceso al lugar legalmente, con permiso y sin tener que pagar por el privilegio. Gracias, Ayami, dije, me encantaría ir contigo. La sonrisa que había aparecido en el rostro de Ayami era de sorpresa, alivio y calidez, y sentí que la misma vieja incomodidad surgía dentro de mí ante el engaño. Casi podía ver la cadena de pensamientos que la había llevado a hacer un cambio tan drástico en la forma en que interactuábamos, pero incluso si algo de eso todavía me resultaba confuso, el origen era muy claro. Ayer había ido a la escuela como cualquier otro día, y luego, la siguiente vez que habló conmigo, fue después del asesinato de 2 de mis compañeros de clase. Después del incidente de la escuela secundaria de Pasana, ella había reaccionado de la misma manera, aunque en ese caso, se había efectuado reduciendo la cantidad de viajes que había realizado por un corto tiempo para permitirnos pasar más tiempo juntos. Esta vez, ella estaba intentando llevarme con ella. No debería haber necesitado una razón tan racionalizada para aceptar lo que sin lugar a dudas era su intento de conectarse conmigo después de una tragedia, pero había pasado tantos años enredándome con ellos que no estaba seguro de poder permitirme hacerlo. Recibir la extensión de la bondad sin ella. Eso es fantástico, aunque no será hasta dentro de varios meses, dijo Ayami, exhalando. El 20 de julio es la fecha si deseas ponerla en tu calendario, pero pensé que debería darte suficiente tiempo para decidir. Tendremos que hablar con la escuela si hay un gran conflicto con las clases. Lo preguntaré el lunes, dije. Perfecto, dijo Ayami, sonriendo de nuevo. Ahora, en caso de que aún no lo hayas notado, te falta una uña en la mano izquierda. Miré hacia abajo para comprobar el área indicada y, efectivamente, solo había 4 uñas en lugar de 5, siempre había algo. Apartamento de Hisoka, Musutafo. Se sentía extraño regresar finalmente a mi apartamento después de dormir en la mansión durante 2 noches, pero también había algo reconfortante en recuperar la privacidad a la que me había empezado a acostumbrar. Solo esperaba que el regreso a la normalidad fuera suficiente para recuperar mi capacidad de dormir sin ser molestado. Ambas noches habían resultado en sábanas retorcidas y escenas de pesadilla que me dejaron sentado en la cama hasta bien entrada la mañana. Un sonido que nunca antes había escuchado comenzó a sonar a través de los auriculares conectados a mi computadora. Por un momento, no sabía qué podría haber sido, pero cuando hice clic en la notificación en la parte inferior de mi monitor, la aplicación de comunicación apareció para llenar la pantalla. En el centro de la pantalla había un par de iconos, uno rojo, otro verde y un mensaje corto. Eijiro Kirishima te ha invitado a una videollamada grupal, murmuré, ¿te gustaría responder? Era la misma aplicación que usaba mi teléfono para las llamadas, y cuando miré el dispositivo emparejado, encontré el mismo mensaje reproduciéndose en la pantalla. Debía haber sido la notificación de la videollamada, algo que no recordaba haber usado antes. Tanto Ayami como Sajin preferían la función de llamada estándar y, antes de esta semana, no tenía a nadie más a quien enviar o recibir una videollamada. Después de un momento de consideración, acepté la llamada. Una pantalla negra apareció en el monitor, una serie de 5 rectángulos extendidos a lo largo de ella, cada uno de los cuales representaba una transmisión de video de la cámara del usuario respectivo. La singular excepción fue la mía, la ventana simplemente negra, ya que nunca se había encendido en la primera lugar. Finalmente, dijo Mina, su voz carecía de la mayor parte de su energía habitual. ¿Por qué está apagada la cámara?
No quedaban signos de los cortes, rasguños y moretones que había visto esparcidos por su cuerpo después del ataque, lavados por la peculiaridad de Recovery Girl, o tal vez por uno de los otros contratistas que habían traído para ayudar a lidiar con todo. De las víctimas. Fue una llamada inesperada, dijo Tsuyu con un ruido sordo en la garganta. Podría estar desnudo. Probablemente deberíamos saludarlo antes de comenzar a exigir saber qué lleva puesto, dijo Eijiro. Hola, hombre. Hola, Hisoka, dijo Momo. Hola, dije, sintiéndome completamente fuera de mi alcance. No sabía que hoy participaríamos en una discusión. Enciende tu cámara. Mina insistió. Escaneé la configuración de la aplicación desconocida antes de pasar el cursor sobre el botón que tenía forma de cámara. Una pequeña luz roja se encendió junto a la lente y mi propio rectángulo se hizo ligeramente más brillante en la pantalla. Tu habitación está muy oscura, dijo Tsuyu, ¿puedes encender una luz? Utilicé un poco de la arena que hacía mucho tiempo se había esparcido por todo mi apartamento para encender el interruptor de la luz del techo, y la cámara se enfocó con claridad. Hubo un ruido cuando los cuatro comenzaron a hablar todos a la vez. ¿Eso es arena?, dijo Eijiro, inclinándose hasta que su rostro se hizo grande en la transmisión. Amigo, tu casa se parece a esa cueva de esa película de genios. No tenía ni idea de a qué película se refería, pero Mina pareció captar la referencia lo suficiente como para empezar a reír. Ya veo, dije, me temo que no pude verlos a todos antes de que mi tío viniera a recogerme, pero me alegra ver que todos están ilesos. Tuve la suerte de salir ileso de esto, mi peculiaridad es bastante buena para ese tipo de cosas, dijo Eijiro. Los tres villanos junto a los que aterrizamos ni siquiera pudieron lastimarme. Gracias por arrojarles toda esa arena, me dio tiempo suficiente para levantarme. Estaba tratando de atrapar a todos, dije. Pero perdí el control cuando los portales se cerraron. Supuse que era algo así, dijo Momo, exhalando. De hecho, me mantuviste en el aire el tiempo suficiente para poder agarrarme a un edificio. Lo mismo, dijo Mina, aunque estábamos lo suficientemente cerca como para saltar directamente al techo. No estoy seguro de qué pasó después de que la cúpula se cerró sobre nosotros, dijo Tsuyu, hablando. En un momento estaba en la plataforma, al siguiente estaba rodeado de fuego y luego me desmayé por el calor. Te pusieron en la zona que contrarrestaba tu peculiaridad, murmuré. Me pregunto si esa parte fue intencional. Si ese fuera el caso, entonces eso mostraba un nivel aterrador de preparación para la batalla por parte de los villanos, incluso más que todo lo que se había involucrado en la creación de la invasión. Definitivamente lo fue, nos pusieron a mí, a Bakugo y a Kaminari en la zona de lluvia, ninguno de nosotros podía usar nuestras peculiaridades en absoluto. Mina dijo, mi ácido apesta cuando está diluido y Bakugo necesita sudar para crear sus explosiones, Kaminari no puede usar su electricidad con toda esa agua alrededor sin lastimarse. Kirishima, Ida y yo terminamos en la zona de avalancha, pero no sé si estaban tratando de hacernos eso o no, dijo Momo, fue una pelea difícil, pero logramos trabajar bien juntos. Suficiente para superarlos. Probablemente pensaron que podrían simplemente amontonarnos, dijo Eijiro. Asui, ¿sabes quién estaba contigo? Izuku y Soji, murmuró Tsuyu, derrotaron a los villanos, pero ambos resultaron gravemente heridos. Vi a Midoriya en la enfermería, admitió Eijiro, el tipo de alguna manera se rompió los 5 dedos derechos y luego también el brazo izquierdo. Soji sufrió una conmoción cerebral y la mayoría de sus costillas se habían fracturado, logró decir Tsuyu. Si hubiera podido permanecer despierto, tendrían que cargarme. Tsuyu parecía genuinamente molesta por cómo había sucedido todo, y me pregunté si, como yo, ella sentía que no había hecho lo suficiente. Sé cómo te sientes, estábamos peleando contra un grupo grande de muchachos, soy bastante buena en una pelea, pero nos enfrentamos a adultos, dijo Mina, sonando incómoda. Bakugo me salvó una docena de veces, y si Kaminari no se hubiera internado en el hospital para eliminar a todos, habríamos perdido. Bakugo parecía bastante enojado por eso, dijo Eijiro, no le gustaba la idea de que Kaminari se sacrificara, no exactamente como lo dijo, pero eso es lo que entendí. Sí, dijo Mina con una risa tranquila. Estuvo a punto de perder el control después de que volvimos a agarrarlo, pensé que iba a explotar, incluso con toda la lluvia. Yo simplemente, gracias a Dios que All Might llegó cuando lo hizo, dijo Momo, fui testigo de algunas de las peleas entre él y ese gran heteromorfo, pensar que podría haber aparecido un villano tan fuerte. Ese tipo estaba simplemente loco, dijo Eijiro, ¿cómo es que un villano como ese anda por ahí y nadie ha oído hablar de él?
Había intentado investigar al villano en cuestión, pero no había nada en ninguna de las bases de datos públicas sobre él, y considerando lo distintivo que lo había hecho su cerebro expuesto, eso parecía muy inusual. ¿Había estado trabajando completamente en las sombras hasta ahora? No lo sé, pero al menos lo atraparon, dijo Mina. Él fue quien arruinó a nuestro maestro. Hisoka, dijo Tsuyu, ¿qué te pasó? Estaba fuera de la cúpula cuando se cerró para todos, así que permanecí en la entrada con Fumikage, Anta, Ochako y Masirao. Dije, 13 me ordenaron regresar al edificio principal de la escuela y alertar al resto de la escuela. Facultad, encontré a Omad mientras se dirigía a la USJ. Medianoche dijo que volviste después, dijo Mina. Sí, lo hice, y actualmente estoy esperando descubrir cuál será mi castigo por romper las reglas, dije. Después de regresar, ayudé a Anta, Tokoyami y Yuga a disuadir a los villanos de subir las escaleras al plataforma. Vi esa parte, el chico de las gallinas estaba tratando de enterrarlos con púas. Eihiro dijo, cuando llegamos a lo alto de las escaleras, ya te habías ido. Me mudé a la zona desértica, dije en voz baja. Toro estaba inconsciente cuando llegué y logré ponerla a salvo, pero Koji y Rikido ya estaban muertos. Hubo un silencio tras mis palabras y sentí ese mismo giro terrible dentro de mí que no pude identificar. Koji y Rikido habían mostrado un nivel excepcional de cooperación en el entrenamiento de batalla juntos, y la estrategia había sido más que eficaz. Si hubieran tenido tiempo para aprender, estudiar y convertirse en héroes, estaba seguro de que ambos se habrían convertido en una fuerza positiva en el mundo. Si hubieran tenido tiempo, habrían salvado muchas vidas, pero en cambio, todo ese potencial se había visto truncado. Solo los conocía desde hacía unos pocos días, y en ese tiempo, realmente no había tenido una sola conversación con ninguno de los dos, al menos no una que pudiera considerarse algo más que un intercambio superficial de saludos, pero no merecía un destino como este. Hisoka, lo siento, logró decir Momo. No me di cuenta de que fuiste tú quien los encontró. Había encontrado a Koji y Rikido, pero no los había salvado. Había algo inquietante en cómo esas palabras empáticas se grabaron en el mundo, y quizás por primera vez desde que asumí la tarea de encontrar a mi amigo, me quedé preguntándome si realmente había algo más que una tragedia en ese lugar. El final de mi camino. Si 10 minutos pueden definir tan perfectamente el contraste entre encontrar y salvar, ¿qué pasa entonces con la magnitud de los años? ¿Era siquiera posible salvar a Nanami o era realmente encontrarla todo lo que me quedaba? Está bien, dije, aunque no lo estaba. ¿Alguien ha oído alguna información nueva sobre nuestro maestro? El sutil intento de cambiar la conversación fue mucho más efectivo de lo que debería haber sido, y todos los participantes en la llamada querían desviar la mirada de un punto de atención tan incómodo. Mina fue la primera en recuperarse, por lo que fue ella quien habló. Midnight dijo que se necesitarán varias visitas de Recovery Goro para que se recupere, pero supongo que eso significa que se está recuperando, dijo Mina. Mira, ¿por qué no hablamos de otra cosa por un momento? Como este viaje lo haremos mañana. A estas alturas, lo entendería totalmente si ustedes ya no quieren hacerlo, dijo Eihiro, hablando. Quiero decir, siempre podríamos simplemente cerrarlo. Permitir que la violencia y las amenazas de los villanos dicten cómo vivimos nuestras vidas no es algo que esté dispuesta a hacer, dijo Momo, respirando por la nariz. Creo que deberíamos seguir adelante con todo lo que planeamos. Yo también quiero ir, murmuró Tsuyu. Sí, definitivamente seguiremos adelante, dijo Mina. Cerrar todo ahora solo me haría sentir peor. Hisoka, dijo Eihiro, tratando de sonreír. ¿Qué opinas? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.